¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Josué, bienvenidos a Incorrección Política. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, el profesor José Luis Tapia, economista, líder del Partido de Evolución, un partido liberal que está dando de qué hablar aquí en el Perú. Profesor, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está el día de hoy? Muy buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación. Profesor, empezamos hablando un poco del tema coyuntural. ¿Qué impresión le deja lo que se ha visto en base a, digamos, algunas pruebas de un supuesto fraude, una supuesta irregularidad respecto a, ¿no? Lo que hemos podido encontrar hasta el momento? Si bien es cierto, los últimos indicios, las últimas supuestas pruebas que han salido son respecto a unos audios que involucrarían incluso hasta Montesinos, pero no solo eso, sino que también tenemos la renuncia de uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, lo cual deja en evidencia la debilidad de las instituciones del país. Entonces, ¿cuál es el pronunciamiento oficial que tendría en todo caso el Partido de Evolución respecto a esta coyuntura? Mira, José, muchas gracias por la pregunta que haces. Nosotros hace más o menos antes de la primera vuelta emitimos un comunicado refiriéndonos al tema del sistema como tal, incluye el sistema electoral. Y nos referimos básicamente que el sistema estaba altamente inestable, es decir, no ofrecía garantías para que un gobierno cualquiera, de sea de Pedro Castillo o de Keiko Fujimori, terminara su gobierno. Nosotros estábamos anticipando que esa posibilidad era evidente debido a que en los últimos 4 años en el Perú hemos tenido 4 presidentes. Y esto nos da una idea de lo que se va a venir después, porque tú sabes, Josué, que una vez que termine el conteo y una vez que se proclame a un presidente, va a estar siempre bajo la sospecha de que no ha ganado limpiamente. Es decir, que ha habido siempre, por un lado o por otro, alteraciones en el voto, uno quitándole el voto al otro, pero finalmente eso no va a quedar olvidado, por lo menos en el corto plazo. Entonces va a asumir una presidencia totalmente debilitada, debido a que esa inestabilidad va a conducir a fuerzas contrarias a Castillo o a Keiko Fujimori a que no la dejen o no lo dejen gobernar. Entonces, nuestro principal, digamos, preocupación como partido es será la salida política. José, escucha bien, la salida política, porque no va a haber salida legal posible debido a esta baja institucionalidad que tenemos. Entiéndase por baja institucionalidad aquellas reglas de juego que la mayoría en ciertos momentos respetamos, pero que en la mayor tensión política como la que estamos atravesando, empieza a dudarse de su efectividad, motivo por el cual conduce necesariamente a salidas de otro orden. Cuando ya las normas jurídicas no resisten, como parece ser, cuando ya tenemos cerca de 28 de julio y no tengamos algún presidente, tengamos que ir pensando en qué salidas podríamos tener en caso de que no tengamos un presidente antes del 28 de julio. Entonces, eso requiere de mucho consenso de las fuerzas políticas que están en estos momentos protagonizando su rol en la política, en la arena política, y eso dependerá mucho si da o no da la estabilidad. Yo creo que la razón de nuestra preocupación se debe a cuál será esa salida política. Y nosotros lo que estamos proponiendo es una consulta popular del estilo de las 5 reformas, ¿no? Si bien es cierto, las instituciones están efectivamente muy debilitadas y no solamente por la falta de confianza, sino por la misma estructura del Estado. Cuando usted menciona de que tiene que haber una salida política más allá de una salida jurídica, ¿qué respaldo en la Constitución tendría? ¿Podría especificar en cuál artículo para que la gente pueda tener conocimiento para los que no conocen tanto el tema jurídico? ¿Dónde se respaldaría una consulta popular, que es la que ustedes proponen, ¿no? Nosotros tenemos dentro de la Constitución una figura que se llama consulta popular. Una es por iniciativas que se ponen frente a una ley que no nos, digamos, representa o no está hecha de una manera debida, ¿no?
Y hay otras consultas populares que buscan reformar parte o además casi dos tercios, digamos así, del articulado de la Constitución. Lo que no se puede hacer es hacer una reforma total. Por esa razón, nuestra consulta popular no tiene nada que ver con hacer una Asamblea. propuesta de cambio constitucional, sino pasa por decirle al presidente o a la presidente que entre en funciones que su programa de gobierno no va a solucionar los problemas de corto, mediano y largo plazo, sino que más bien vamos a necesitar realizar reformas profundas para darle primero a usted como presidente un respiro para que gobierne de manera estable durante 5 años y segundo para que nuestro pueblo, nuestra patria, encuentre el rumbo, la estabilidad política y la modernidad económica. Eso es, lo que hizo el señor Vizcarra no fue precisamente la mejor propuesta para llevar a cabo esas reformas políticas, pero utilizó la iniciativa de que tenía como presidente para presentar un proyecto de ley para que se pronuncie sobre 4 temas, entre ellos estaba el financiamiento de los partidos políticos, no recuerdo más, no recuerdo bien las otras 3, pero era una consulta tipo sí o no. Entonces nosotros pensamos que esa propuesta sí tiene una viabilidad, pero todo depende de que o bien un congresista o dos, una bancada o dos, o el presidente lo puede hacer y si no hay ningún consenso entre las fuerzas políticas, lo haría el pueblo peruano, pero de manera organizada para conseguir 2 millones de firmas, porque es el 0,1% del padrón electoral. Entonces, perdón, es el 1% del padrón electoral. Entonces requiere 2 millones de firmas y luego tiene que ser aprobada por el Congreso en 2 legislaturas. Eso es el procedimiento cuando no hay una salida de orden político dentro de la Constitución y cuando hay fuerzas contrarias, es decir, cuando no hay posibilidad que se pueda llegar a un acuerdo de ese tipo, entonces ya es una cuestión de una pausa constitucional y se tendrían que las fuerzas políticas reunirse para poder buscarle una salida política, ¿no? Que es lo que pensamos que va a suceder, que no va a ser la propia Constitución la que va a resolver el problema, sino que van a tener que ponerse de acuerdo qué normas de la Constitución hay que reformarlas para que la norma se adapte a la realidad política. Y eso es algo que estamos pensando que va a suceder, si es que no nos equivocamos, por cierto, ¿no? Usted mencionó el referéndum que hizo Martín Vizcarra. Vamos a repasar un poco qué es lo que fue. La consulta en sí fue por la creación de lo que es la Junta Nacional de De Justicia, justicia. la Ujú. reelección inmediata de congresistas, la Así es. bicameralidad y el financiamiento de los partidos políticos. Así es, Vizcarra instó efectivamente. en todo momento a marcar sí, 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 no. Es decir, Ujú. Vizcarra hizo este referéndum, pero a su medida, porque hoy en día Exacto. vemos cómo es la debilidad no solo de la Junta Nacional de Justicia, sino del sistema electoral completo. Y podemos ver de que no necesariamente hay una independencia de poderes, como señala la Constitución. Y esto es otra pregunta que le quería hacer, profesor. La Constitución dice A, B y C. Dice que tiene que haber una separación de poderes, que el Ejecutivo no se tiene que meter en procesos electorales, pero vemos que eso en la realidad no pasa. ¿Cómo podemos hacer que lo que está en el papel se traslade a la realidad, profesor? Necesitamos, obviamente, un apoyo popular, ¿no? Esto de la iniciativa del presidente fue bastante cuestionable, primero por su papel de enfrentamiento con el Congreso, lo cual no le daba la suficiente legitimidad por el lado, digamos, de las fuerzas políticas, tuvo que apelar a la consulta del pueblo, ¿no? Segundo, me parece que la fórmula de Vizcarra no apuntó realmente a los verdaderos problemas del Perú. Nosotros, en nuestro humilde diagnóstico, hemos detectado que el Perú necesita 5 reformas, ¿no? La reforma política consiste en muchas subreformas, entre esas la que tú has mencionado, de la Junta Nacional de Justicia, la elección de los jueces, el tema de la independencia del Ministerio Público, de no utilizar la justicia para fines políticos, además de otras reformas en RENIEC, en OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, es decir, la estructura del Estado hay que simplificarlo y reducirlo en sus tamaños y funciones. La otra, la reforma económica, que es la que no presentó Vizcarra,
que es abrir todos los mercados y comenzar la fase de liberalización y privatizaciones de todas las empresas estatales y también de las funciones que no le conviene en estos momentos utilizar, no conviene, mejor dicho, utilizar para fines de educación, salud y eso. Eso requiere una reforma de tipo económico. Eliminar también 36 impuestos, que no solamente con uno, y entrar a la reforma educativa de fondo, a la reforma en la salud y a la reforma de pensiones, cada uno con sus medidas que se tiene que lograr para que compitan, ofrezca un buen servicio y todos podamos acceder a una educación de calidad, servicios de salud de calidad y pensiones de altos ingresos. Eso no se planteó en la reforma que presentó el señor Vizcarra, por tanto, se caía en pedazos su reforma política porque se requiere, además de la reforma política, las otras reformas que he mencionado, como que un auto no puede andar con una llanta baja y las otras infladas, no puede caminar un auto de manera normal. Así que esa es la propuesta que nosotros, digamos, estamos realizando para que el Perú pueda despegar, porque el Perú puede ser potencia mundial, puede llegar a ser países desarrollados, como en Qatar, en Singapur, que tienen ingresos más arriba de los $100.000, y que eso se puede lograr con los mercados libres, los gobiernos limitados y con una extensa propiedad privada para todos los peruanos, ¿no? Sí, a propósito de lo que usted menciona, los países más ricos del mundo, vamos a poner un ejemplo. A mí siempre cuando me hablan de países ricos y desarrollados, miro mucho el caso de Suiza. ¿Por qué? Porque Suiza, por ejemplo, no tiene recursos naturales, como tienen muchos países latinoamericanos, sea Perú, Venezuela, Bolivia, que nosotros estamos bendecidos con gas, con oro, con cobre, con litio, y sin embargo somos países subdesarrollados y pobres, pese a que digan lo contrario. Pero Suiza le da una cachetada a todos estos países diciendo, oye, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo ni oro, ni petróleo, ni plata, ni cobre, ni litio, ni nada. Yo lo que tengo son mercados libres, instituciones fuertes y vendiendo chocolate, servicios financieros, turismo, soy multimillonario, soy rico. Entonces, yo creo que aquí tenemos que romper de una vez el mito que quiere imponer Pedro Castillo, el mito populista que dice que el país que tiene recursos naturales es un país rico y que solamente con los recursos naturales vamos a salir adelante. El tema que quería plantearle es respecto también a la coyuntura sanitaria. Si bien es cierto, el Partido de Evolución tiene la reforma de salud, que es básicamente hacer una privatización y transferencia de los hospitales a los médicos, a los directores y a las enfermeras, entiendo. Quería consultarle, ¿es conveniente hacer una privatización, sobre todo cuando la privatización en el Perú está mal vista por la mayoría de personas? En este contexto donde todavía no tenemos un mercado liberalizado, ¿cómo se podría aplicar tal reforma de golpe o sería de manera transitoria? ¿Cómo sería el proceso, profesor? Has hecho una buena pregunta, Josué, porque las privatizaciones no pueden ser llevadas a cabo de manera aislada. El fracaso de las privatizaciones de Fujimori y el hecho mismo que las privatizaciones se han manchado, se han ensuciado y que todos creen que la privatización es algo malo, es por la razón de que no hizo las reformas completas como nosotros las estamos proponiendo. Lo que nosotros decimos es una privatización de la salud, es decir, de los servicios estatales para que pasen a manos privadas, requiere también una reforma del Estado, una reforma económica, una reforma educativa, una reforma de pensiones, para que en esa transición, porque este es un programa transicional de llevar a cabo esas privatizaciones, lo que va a hacer es que la gente viva mejor, gane más, goce de servicios públicos de alta calidad, es que eso es su finalidad, finalmente llegar a un capitalismo de libre empresa o llamado capitalismo liberal, a fin de que todos puedan gozar de los beneficios. Así que esto hay que enseñárselo al pueblo peruano. No es una cosa que llegamos a gobernar sin respaldo popular y vamos a aplicar unas medidas de ese tipo en conjunto con las 5 reformas como para que esto tenga viabilidad. Por supuesto que estamos hablando de ganar limpiamente, de informarle al pueblo peruano que mira cuáles son tus beneficios si es que se adopta un modelo distinto al modelo que vienes en estos momentos tú siendo observador y partícipe. Mira
servicios públicos en materia de salud, cómo han colapsado, cómo es que ha faltado oxígeno, cómo es posible que tú no puedas acceder, ni siquiera tus ingresos te alcanza para cubrir 5 días o 2 días en cama UCI. Bueno, eso es producto de un sistema que falla y que eso hay que decirle. El sistema que actualmente está fallando se le llama socialismo y tú tienes que buscar una alternativa distinta y la que nosotros ofrecemos es totalmente distinto. Hay un dicho por ahí que dice que para resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes, pero no puedes pedir resultados diferentes. O sea, lo que tú buscas es una buena educación, unos buenos servicios médicos con las mismas medidas de siempre. Eso es lo que han hecho, lamentablemente, los candidatos actuales, incluso los dos que han quedado como finalistas. Están proponiendo más de lo mismo. Y nosotros estamos planteando otra cosa distinta, que es la que tú has mencionado. Las privatizaciones tienen que ir acompañadas de una reducción del tamaño del Estado, más una liberalización de los mercados, pero esto hay que mostrárselo a la gente, hay que decirle, miren, en países como Singapur, como Qatar, como Alemania, los países que ahorita son desarrollados, han pasado por una etapa de acumulación de capital que les permite tener los medios suficientes y lograr también que todos los que habitan en ese país tienen una economía que les da para ganar muchísimo dinero en términos de dólares, 100.000, 80.000 dólares al año, que viene a ser 30.000 soles mensuales, para acceder a esos servicios que a ti te parece ahora caro. Caro es porque tienes muy bajos ingresos y una economía como la que tenemos, informalizada, sobretributada, sobreregulada, que no te permiten emprender, que no te da la posibilidad de ser libre para poder poner un negocio porque te pide uno y tantos papeles la municipalidad, es obvio que a partir de esas trabas que te pone el mismo Estado, no puedes lograr tus objetivos económicos, no puedes pedir que con una economía de poco capital, de pocas inversiones y encima desinstitucionalizado, es decir, que cuyas reglas de juego cambian cada 5 años y porque el gobierno entra y lo puede cambiar tan fácilmente, que no da ninguna señal para generar incentivos hacia los inversionistas y puedan apostar no para un año o 2 años, sino que hagan grandes inversiones y se queden 30 o 40 años de manera que Es sea la idea. bastante importante la contribución en inversiones que realizan, ¿no? Usted mencionó de que el fin de las reformas es que las personas tengan los medios para poder pagarse la salud. Y esto sería muy bueno recalcarlo porque vivimos en un país y en una región donde se ha enseñado que el Estado tiene que ser el padre de todos y ser el eterno proveedor de estos medios tan básicos. Yo siempre digo, si el servicio más básico de todos, el más básico, que es la alimentación, está privatizado, ¿por qué no podrían estar privatizados servicios menos esenciales? Es siempre la duda que yo he tenido. Y el objetivo, entiendo yo, de las reformas, repito, para que la gente pueda entender y le quede claro, no es que el Estado garantice una salud y educación gratuita. El objetivo final, el objetivo supremo es de que el Estado garantice libertad para que haya riqueza y que esa riqueza pueda permitirle a las personas elegir la salud y la educación y los servicios que sean esenciales de acuerdo a las necesidades de cada uno, porque recordemos, para los que les gusta mucho la planificación y la centralización de todo, que cada persona es diferente, tiene necesidades diferentes y por lo tanto liberalizar permite que cada servicio pueda competir y adecuar a cada perfil de cada persona. Profesor, usted mencionó el socialismo que existe acá, el sistema socialista. Yo lo que quiero preguntarle es, en base a los partidos que se han presentado en las últimas elecciones, lo que podemos ver son diferentes tintes del socialismo. Un socialismo más rojo, menos rojo, pero al final de cuentas socialismo porque a este punto al que hemos llegado, solamente lo extremista lo vemos como socialismo, pero no nos olvidamos de otros tipos de socialismo que son menos radicales, por ejemplo, el socialismo que es morado, el socialismo que quizás es naranja, pero que se hace ver como una derecha que analizando bien la historia y digamos la evidencia, no es derecha real, como usted lo está planteando. Usted bueno, el Partido de Evolución también ha hecho su pronunciamiento de que la derecha real se tiene que defender. En ese sentido, ustedes han emitido un pronunciamiento que dice que no van a apoyar, bueno, lo hicieron en la primera vuelta, no iban a apoyar a ningún partido de pasar a segunda vuelta. Pero la pregunta es, ¿por qué
¿Cuáles han sido los factores por los que partidos como Devolución no se han presentado en estas elecciones y qué estrategias están haciendo para poder participar en las siguientes elecciones, sea un referéndum para una asamblea constituyente o elecciones generales? Profesor. Bueno, nosotros hemos dicho que no hemos podido participar porque las leyes electorales son una barrera muy alta de entrada como para que partidos como el de nosotros puedan expresarse electoralmente. Y cuando digo barreras de entradas altas es que primero te ponen una cantidad de número de afiliados, o sea, supongamos estamos hablando de 25.000 firmas, 69 comités provinciales que cada uno debe tener 50 afiliados, que tienen que estar distribuidos en 20 regiones, que la mitad de tu lista tiene que ser hombres, que la mitad de tu lista tiene que ser mujeres, que en la primera etapa va a haber una elección primaria y que ahí está calendarizado y que va a entrar la OMPE a monitorearte y que no puedes recibir dinero de las empresas y que solamente pueden las personas dar hasta 2.000, 4.000 soles, creo, si no me equivoco, y que no puedes recibir dinero al extranjero y entonces te ponen una serie de condiciones, te dan una serie de regulaciones, una serie de controles que al final pues prácticamente te vuelves un organismo estatal, paraestatal, o sea, casi estatal, a la imagen y capricho de las autoridades electorales. Y además, teniendo una autoridad electoral del que tenemos en estos momentos, ¿qué garantía pues hay de que las personas que quieran participar en un partido político vean que una autoridad electoral se comporta de esa manera? Más bien desalienta a la afiliación porque dirán, bueno, si la autoridad tiene estas deficiencias institucionales, personales, dudosas, entonces, ¿qué neutralidad puede haber de un organismo de ese tipo? Entonces, esto tiene repercusiones incluso para los que se quieren afiliar a los partidos porque ven que todo está prácticamente desorganizado y no ofrece garantías de imparcialidad. Entonces, nosotros proponemos la derogación de las leyes que regulan lo que se llama partidos políticos. Nos referimos básicamente que proponemos es simplemente la sustitución por el Código Civil. En el Código Civil estipula cómo se organizan las asociaciones civiles para fines políticos, es decir, para llegar al poder. O sea, no hay que legislar, no hay que regular, porque esa idea de que a mayor número de leyes controlando a los partidos políticos, tenemos lo que ahora estamos viendo, más corrupción, menos garantía de imparcialidad, se prestan al manipuleo, al caudillismo, que ustedes saben que acá los partidos son hechos por personas y no por instituciones, y además no hay sistema de partidos políticos. Parece que cada partido político no interactúa con el otro, salvo cuando hay elecciones o están en el Congreso, pero no interactúa en la sociedad. Entonces, eso es una deficiencia del marco de reglas de juego que hay que derogar. No es que a mayor número de leyes más orden, es al revés. Al mayor número de leyes más desorden, más informalidad, más costo legal y no crea sistema de partidos que interactúe con la sociedad. Entonces, nosotros pensamos que no habiendo una regla de juego que puedan accesar, entonces pedimos esa derogación, ¿no? Como una propuesta de salida, ¿no? ¿Alguna otra estrategia para garantizar, porque quizá esta propuesta que ustedes hacen no sea escuchada o no se cumpla? ¿Qué estrategias concretas para vencer este sistema tan burocrático están tomando actualmente para garantizar de que, pese a las trabas, contemos con su participación en las próximas elecciones? Bueno, ya adelantamos una, ¿no? La consulta popular, que Ujú. sería una tabla de salvación para el próximo gobierno, para que acabe, porque lo que queremos es que el próximo gobierno acabe y queremos entregarle el programa de gobierno ganador, ¿ya? O sea que ese es un ofrecimiento que hacemos al pueblo peruano, porque el pueblo peruano queremos darle también su estabilidad y que se ponga a trabajar y que no tenga que estar preocupado de que no tiene presidente, que no tiene congresistas bien elegidos, etcétera. Entonces queremos salir, por lo menos le estamos dando una línea de escape para que un gobierno pueda acabar y pueda tener estabilidad el Perú en temas de regla de juego. Dos, como hay una
fuerzas, digamos, a unas fuerzas que están impulsando la Asamblea Constituyente, la otra posibilidad que tenemos es participar ahí. Pero no es porque vayamos a ganar escaños y vayamos a generar un 50% y vayamos a detener el socialismo o el mercantilismo, ¿no? Que también es un problema en el Perú, sino que vamos a sacar seguramente uno o dos elegidos. Pero eso es suficiente para nosotros para hacer ruido político, es decir, para que conozcan la propuesta del Partido de Evolución a nivel del proyecto La Gran Evolución y su programa bandera, que es las 5 reformas. Y esto proyectándonos, si todo sale así conforme a lo que estoy señalando, tendríamos unas elecciones para el año 2026 para poner más gente en el Congreso y a fin de conseguir cambiar las leyes, porque las leyes son el problema, querido Josué. Las leyes que tenemos nosotros son tan malas que pueden mandar un país rico a convertirlo en un país pobre. Si tú tomas las leyes del Perú, las 31.000 leyes del Perú, y las mandas y las implementan en Estados Unidos, vas a ver cómo Estados Unidos en 5 años se vuelve pobre. Entonces, eso hay que cambiar, ¿no? Las leyes hay que derogarlas porque hay demasiadas leyes y que está generando todo este malestar que se ha expresado en elegir al señor Pedro Castillo, porque los votantes de Pedro Castillo, la mayoría no son comunistas, porque muchos de estas personas tienen propiedad y quieren un cambio, pero viendo la cara de la señora Keiko Fujimori, viendo la cara del señor Nando de Soto, del señor César Acuña y todo el grupo que vemos, entonces la gente pide cambio y no han escuchado nada distinto a lo que han querido escuchar nuestro pueblo peruano. Entonces, toma la revancha y elige a un profesorcito sin saber, no porque por sus propuestas, sino por darle la contra al establishment, al status quo. Y lamentablemente el señor Pedro Castillo tampoco ha hecho nada, digamos, extraordinario como para hacerse entender de que sus propuestas no son comunistas, que dice que él no es chavista, y se ha vuelto pues un problema porque es una incertidumbre como tal, porque estuvo con el señor Cerrón, ahora dice que se deslinda el señor Cerrón, pero se va con el grupo de Verónica Mendoza, le está dando unos técnicos para que hable en nombre de Pedro Castillo sobre que el señor Julio Velarde que dice que ahora se tiene que quedar y que la inversión privada es bienvenida, de que no vamos a expropiar ni no vamos a quitar nada a nadie, o sea, cambia un discurso que tenía totalmente distinto a la primera vuelta. Entonces, esa es la incertidumbre que nosotros vemos y lo único, como te digo, Josué, para poder llevar a cabo esta propuesta de las 5 reformas, la gran devolución, participar en las elecciones que se vienen, de la asamblea, todo, es necesario que conozcan nuestra propuesta. Si no conocen nuestra propuesta, no vamos a poder hacer ningún cambio, porque la gente tiene que estar enterada de qué se trata esto y hay que decirle, usted va a poder vivir mejor siempre que se aplique estas 5 reformas porque le va a dar primero altos ingresos, muchos y abundantes empleos, va a usted tener calles seguras, además usted va a tener educación de calidad para sus hijos, usted se lo va a poder pagar porque va a tener altos ingresos, al igual que sus medicinas, su servicio de atención médica va a ser con seguro privado. Usted ya no va a depender de un Estado, porque el Estado no le ha dado nada hasta ahora, sino más bien le ha quitado expectativas. Entonces, con esos pasos naturales que uno tiene que dar como organización política, que es la de preparar los cuadros, que eso es lo que estamos enfatizando, ¿no? Porque de nada sirve que yo sepa algo y no sepa nada el equipo que me acompaña. Todos tenemos que saber todo, tenemos que saber bien nuestro proyecto político, tenemos que saber bien hacia dónde vamos, la manera de organizarnos, hay que prepararnos bien para explicarle y solucionarle con preguntas y respuestas de qué se trata lo que nosotros proponemos. Entonces, así se consigue el apoyo popular. No podemos hacer algo de la noche a la mañana y no hay varita mágica, lamentablemente, Josué. O sea, no es que el cambio de ideas de una persona sufre un cambio repentino al día siguiente. Esto toma es un proceso, es un proceso. Y yo que estoy, digamos, de alguna manera involucrado con estas ideas, con este liberalismo, que desde el año 90, fíjate cómo uno no termina de aprender y piensa que todavía a uno le falta mucho para aprender. Entonces, te darás cuenta que no se le puede pedir al pueblo peruano, pues que de la noche a la mañana se sepa todo el liberalismo, todas las propuestas, pero sí lo necesario como para que entienda
que la necesidad de abrir los mercados, de privatizar, porque eso sirve para darle los altos ingresos que la gente está pidiendo a gritos. No quieren en realidad el Estado. Lo único que le está ofreciendo el Estado son los que ahorita conocemos que están en la oferta política, los partidos de siempre con la misma cara, ¿no? Claro, el Estado nos ha quitado tanto que pensamos que el Estado es la solución, ¿no? Pero no nos dicen que el Estado primero nos ha quitado. O sea, el Estado Ujú, nos ofrece un salvavidas en base a que primero nos tiró al mar y luego nos ofrece ese salvavidas, ¿no? Es muy ujú. irónico. Estas leyes de las cuales profesor está mencionando, también habla de muchas leyes respecto a los partidos políticos y también sobre la forma como, digamos, las reglas de juego para postular. Yo tengo mucha curiosidad respecto a que, por ejemplo, si no hubiera postulado Keiko Fujimori y Hernando de Soto, por ejemplo, de repente hubiera ganado Rafael López Aliaga, quién sabe, ¿no? Por el lado quizá anti-izquierdista, llamémoslo derecha, ¿no? Aunque a usted no le guste el término, porque usted defiende una derecha más auténtica, pero llamémoslo de esta manera, ¿no? La resistencia. Entonces, ¿no le parece que liberalizar estas leyes o este sistema, no le parece que al traer más competencia de partidos fragmentaría un voto antiizquierdista mientras que los izquierdistas se pueden unir? ¿No le parece que sería más conveniente un sistema como en Estados Unidos, donde hay dos partidos, uno republicano, uno demócrata, y que hayan elecciones internas entre los que van a representar a la izquierda y los que van a representar a la derecha, para hacer así una derecha más unida? ¿No le parece que sería mejor eso, profesor? Mira, esta propuesta de la eliminación de leyes electorales tiene que ir con un cambio en las estructuras políticas. Más o menos me refiero al sistema de representación. Nosotros tenemos que buscar incentivos, ¿ah? Para que exista dos partidos políticos, o sea, dos grandes tendencias, la izquierda y la derecha. Pero con el actual sistema de representación no se puede llegar a eso, porque como hay listas cerradas de manera nacional, entonces se eligen a las personas, pero no representan ninguna circunscripción. ¿Qué quiere decir circunscripción? Que si alguien es elegido por Lima, por ejemplo, 34 congresistas de Lima, ninguno rinde cuenta a nadie. O sea, no tiene identificado a quienes debe dirigirse personalmente a decirles, esto es lo que yo he hecho por la circunscripción electoral, es decir, rinda cuentas ante un grupo específico. Pongo un ejemplo. San Juan de Lurigancho tiene más o menos 1 millón de habitantes. En el sistema uninominal significaría que habría un representante para San Juan de Lurigancho. Cuando es elegido un candidato dentro de las opciones que existen, la ganadora, digamos así, entonces esa persona que es elegida representa dentro de Lima a San Juan de Lurigancho. Entonces, San Juan de Lurigancho pide audiencia a su congresista, o sea, las bases organizadas me Claro. refiero, y él tiene que rendir cuenta de lo que ha hecho. Entonces se acerca al grupo organizado y le dice, esto he hecho por San Juan de Lurigancho, estas son las leyes que he presentado, rinde cuentas. Entonces, conforme a ello, es o no es reelegido. Es decir, el sistema que está en esta representación es de lista cerrada nacional. Es decir, nadie rinde cuenta de nada, por eso que se presentan proyectos de ley que a veces no tienen asidero para ninguna parte. Ahora, el sistema de repartición de curules también es otro aspecto que hay que considerar, la cifra repartidora, que se de acuerdo a un porcentaje, el partido grande se lleva una parte de la torta y eso representa un número de votos, pero el número de votos está en función a esos distritos que hemos hablado, que es el distrito Lima, el distrito Piura, el distrito Arequipa, pero no hay subdistritos donde puede estar representado o no un congresista. Así que se lleva todos los, digamos, los congresistas que corresponde de esa región en función a un porcentaje. Eso también tiene que cambiar. El sistema de repartición de curules, el sistema de representación política, los sistemas de incentivos para que se formen dos partidos políticos y dejar que los partidos libremente hagan sus primarias. O sea, se le pide a ellos, nómbreme a un representante que sea para presidente,
nómbreme a un representante que sea vicepresidente, otro también para segundo vicepresidente, elíjame usted sus candidatos para el Congreso de acuerdo a estas circunscripciones electorales. En Lima habrá distrito de San Borja, distrito de San Isidro, San Juan de Lurigancho, cada uno represente ahí, presente su lista y eso es lo que van a concursar. Es decir, que ellos nada más tienen que cumplir con darle la nómina de las personas que están elegidas. Luego entran a un proceso eleccionario que finalmente tiene que conducir a quiénes son los ganadores, pero los ganadores es por persona, no son ganadores por listas, no como ocurre ahora, ¿no? Que sacó 13%, 14% la señora Keiko y ella tiene una cantidad de congresistas que se reparten a nivel nacional según donde haya sacado mayor votación, le tocará uno, le tocará dos o le tocará tres. No, eso no es así. El sistema de repartición de curules o de representación no puede ser por porcentaje, sino tiene que ser individual. O sea, cada persona tiene que sacar una cantidad de votos que le permita acceder a una representación y no por la cifra repartidora de lo que obtiene el grupo político, que es diferente. Es comenzar de la micro a la macro y el sistema de representación actual es de la macro a la micro, ¿no? Que es diferente. Entonces, si tú compones esa parte de la representación, de la liberalización del mercado político y de los sistemas electorales uninominales, entonces vas a fortalecer a los partidos para que en lugar que haya 20, que pueden postular 20, pero al final van a llegar siempre uno o dos, como ocurre en los mercados económicos. Pueden haber un montón de productos, pero siempre dos o uno son los líderes. Y esos Exacto, dos o uno que concentran que son los líderes son los que se llevan la votación presidencial. O sea, exacto. entonces no hay que temer mucha oferta política porque al final uno o dos va a ser elegido, ¿no? Sí. Profesora, debo entender entonces, por lo que me ha dicho, que usted está a favor de de la bicameralidad. Ah, por supuesto, por supuesto. Eso es porque el diseño actual de la política, pues, induce a pensar de que habiendo dos es más de lo mismo. O sea que en lugar de mejorar, agrava. No, es al revés. Pero claro, siempre haciendo las reformas completas, porque si tú haces nada más que la bicameralidad y no haces el sistema de representación, la que hay que cambiar, igual que la cifra repartidora y los distritos uninominales con liberalización de los partidos, entonces se va a pensar que se va a gastar un dinero a por gusto. Lo que sucede es que ambas cámaras no tienen el mismo rol. Hay una cámara que es la de diputados o la de que se llama de congresistas Ujú, que representan al pueblo, que es, por lo general son más que el Senado. Entonces, ¿qué hace? El grupo de los diputados que reciben las iniciativas legales de parte de la población de manera directa ujú, son procesadas en esta primera cámara. O sea, es la cámara, digamos así, popular, que ujú. casi todo acepta y tienen que discutir y tienen que consensuar con sus pares políticos dentro de esa cámara qué leyes van a estar con mayoría aprobada. Si nosotros dejamos en esa instancia y no tenemos la Cámara de Senado, entonces las leyes que salgan a partir de esa Cámara son las que finalmente se van a promulgar, sin mayor reflexión. Es decir, hay mucha presión, mucha emoción, mucho ímpetu de mucha gente por querer llevar sus intereses y presionar a los congresistas en esa primera instancia para que se apruebe. Es lo que tenemos ahora en el Congreso, que con una sola Cámara lo que hacen es derivarlo a comisiones. Comisión de Constitución, Comisión de Pymes, Comisión de Educación, Comisión de Ciencia, Comisión de Seguridad, Inteligencia Financiera, y ahí aprueban o desaprueban las iniciativas legales de esa Cámara. La propuesta de la bicameralidad significa de que no todas las leyes tienen por qué ser aprobadas. Y ahí pasa a lo que se llama el control efectivo de la promulgación de las leyes. De un Senado donde hay gente mucho más reflexiva sobre la conveniencia de aprobar una ley, porque puede ser que una se pueda haber aprobado en la primera instancia y no necesariamente en la segunda. Entonces, la segunda ofrece la garantía, es como decir, doble filtro. Si tú quieres que el agua te salga más pura, no es suficiente con un filtro, sino con Ujú, dos. Entonces, la exactamente. pureza de la ley, la necesidad de tener una ley es la necesaria siempre que exista esa
cámara reflexiva, doble filtro, una por el lado de los diputados y el otro por el lado de los senadores, que son más reflexivos que el primero, ¿no? Algunos podrían decir, por ejemplo, de que ese mismo criterio se podría aplicar al Ejecutivo y sin embargo ustedes están a favor de reducir el número de ministerios. ¿Por qué en ese caso, para que la gente lo entienda, repito, por qué en ese caso los ministerios se tienen que reducir y en el caso, bueno, la representación parlamentaria ya explico por qué, pero por qué para ustedes como partido los ministerios generan más burocracia y no más filtro a comparación de la representación parlamentaria? Porque en el caso del Congreso, nos parece que es mucho más peligroso que el Ejecutivo. El Ejecutivo, como su nombre dice, es ejecutor. Ejecuta lo que la ley le manda. ¿Quién autoriza para que el Ejecutivo haga lo que está haciendo ahora? Es decir, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, lo que esté haciendo el Banco Central, lo que está haciendo el presidente. Bueno, eso es producto de lo que se aprueba en el Congreso. O sea, el Congreso da las normas, da las leyes, da las resoluciones. Entonces, si no paramos a esta maquinaria fabricadora de leyes, son todas las autorizaciones que le dan al Ejecutivo para que haga cosas. Incluso el presupuesto general de la República es aprobada por el Congreso. Así que cualquier aumento que esperan los pensionistas siempre va a estar por mandato legal aprobado por el Congreso. Un presidente es destituido porque hay leyes que el mismo Congreso lo ha aprobado. Si tenemos dos vicepresidentes y dos renuncian, es porque justamente las leyes han sido promulgadas por el Congreso. El Congreso es más peligroso que el Ejecutivo. Ahí está el gran problema que tenemos en el Perú. Es que tenemos un mal Congreso, un Congreso mal diseñado, mal representado, que logra que pueda pasar leyes de manera tan fácil que termina perjudicando a, digamos, a la gran mayoría en el Perú y beneficiándose unos pocos, ¿no? Ese producto de lo que tenemos ahora es producto del Congreso, es decir, se cambió la regla de juego gracias a Vizcarra por el Congreso. El Congreso promulgó, sancionó la ley y el Ejecutivo lo publicó. El Congreso es la clave aquí. Derogando las leyes, arreglas la economía, arreglas la inestabilidad política y muchos otros problemas. Por eso que nosotros consideramos que más importante que ser presidente es estar en el Congreso. Ahí está la fuente del mal, digamos así. Esa sería la gran respuesta de todo, ¿no? Quería hablar un poco, ya que hemos hablado del sistema político del país, quería hablar un poco de lo que sería un gobierno evolucionario, porque yo me tomé el tiempo de poder investigar sobre las 5 reformas, de ver lo que propone el partido, y sí me surgen, a pesar de que yo estoy del lado del liberalismo, muchas dudas, quizá por ignorancia, que ahora en esta entrevista espero me pueda ayudar a absolverlas. Hablando primero de las leyes que tanto son cuestionadas por el partido, Ujú. ¿qué opina usted, por ejemplo, de las leyes preventivas, ¿no? Hablando ya de reforma de leyes, ¿no? ¿A qué me refiero con leyes preventivas? Por ejemplo, en la banca, ley de prevención de lavado de activos, ley de prevención de coimas, ley de prevención del esto y del otro, prevenir esto y prevenir otro a través de un sistema burócrata. ¿Ustedes en sus 5 reformas eliminarían todo tipo de leyes preventivas? A ver, vamos por partes, ¿ya? Porque has mencionado varias cosas que tienen, algunas y otras no tienen relación. Por ejemplo, lavado de activos. ¿Qué cosa es un lavado de activos? Es un dinero de origen ilegal. Ujú. Habría que ver qué actividades son ilegales, porque si ilegal es abrir un centro minero pequeñito y que no cumple con los estándares ambientales que han sido puestos para que lo cumplan las grandes empresas, entonces hay que derogar esa ley que no permite que cualquier minero, sea pequeñito, sea grande, mediano, acceda libremente. Y además hay que también reformar la Constitución ahí, por lo menos el artículo 66, para que los recursos sean privados, naturales. Entonces recién ahí podrías legalizar algo que ahorita es ilegal, por ejemplo, ¿no? Es decir, el oro. Si tú haces una explotación de oro, es una explotación de oro al fuera de la ley, entonces eso es lavado de activos.
O sea, mira, una actividad económica que la declaran ilegal, no por ser mala en el sentido de generar puestos de empleo, genera ingresos, sino porque le hace competencia a las grandes empresas mineras. Entonces ahí tienes una actividad legal, ilegal, que se puede volver legal con una derogación de la ley. Así vas a encontrar varios casos. En la que sí tenemos reparos, eso es cierto, es el narcotráfico. El Ujú. narcotráfico no podemos legalizarlo, así nomás. Eso se tiene que coordinar con países como Estados Unidos, la Unión Europea, que son los que más lucha hacen contra este tipo de actividad económica de las drogas, porque tienen un concepto equivocado de cómo luchar. Nosotros apostamos por liberalizar ese mercado, pero hay que hacer una liberalización coordinada, porque si el Perú nada más legaliza, Un sería el narcoestado único se vuelve. mercado libre que existiría en todo el mundo que permitiría que cualquier empresa, cualquier organización criminal, me refiero a criminal en el sentido que usa armas Ujú. contra las Sí, claro. personas, secuestra, entonces puedan generar sus ganancias sin impuestos de manera como nosotros proponemos, ¿no? Entonces, eso se tiene que coordinar con países desarrollados para que también ellos liberalicen su mercado, al igual que los demás países del mundo, y así le quitas el poder económico a los cárteles. En esa actividad, en estos momentos sí la podríamos considerar ilegal hasta no tener la coordinación plena de que todos los mercados estén libres, de manera que le quitas el poder económico a estos cárteles de la droga, que son los que ganan muchísimo dinero, tanto como para comprar fiscales, jueces, presidentes, candidatos al Congreso, autoridades, alcaldes, y puedan tener el dinero suficiente como para tenerlos de su lado, ¿no? Entonces, si hacemos esa coordinación y legalizamos en toda parte del mundo, o la mayoría por lo menos, entonces tendríamos el solucionado el lavado de activos por ese concepto de dinero ilegal que provendría de esa comercialización de lo que se llama las drogas. Y así vas a encontrar en la tala ilegal también otro tema ahí, que si hay tala ilegal, también cualquier ganancia que obtengas o cualquier dinero que obtengas de la venta de tala ilegal, también eso se llama lavado de activos. Es decir, el origen del dinero, desde el punto de vista económico, lo único dudoso sería en el caso del narcotráfico. El resto hay que liberalizarlo. Entonces, al desaparecer la figura de la ilegalidad en las actividades económicas, por ejemplo, el contrabando, que veo que también lo ponen como que no pueden pasar por la frontera, mientras nuestra propuesta es liberalizar, es decir, que pase por las Claro, fronteras, no claro. habría nada ilegal que pasen por la frontera porque no cobraríamos impuestos. Entonces, desaparece completamente el sentido de dar normas preventivas para que haya eso que llaman ellos lavado de activos, ¿no? Eso es por un lado. Igualmente, se Ujú. cuela esto mismo para el sector bancario, porque si hay dinero, entonces no podrían meterlo en el sistema bancario porque habría eso de la figura del lavado de activos. O sea que, como un castillo de naipes, ¿no? Cortas la ilegalidad, lo vuelves legal, salvo el narcotráfico, lo después todo es legal, entonces cualquier persona podría depositarlo y no habría lavado de activos por ningún lado, ¿no? Entonces, Ujú. eso desaparece apenas legalizas. No sé si eso es todo lo que me preguntaste o hay otras cosas más que de las regulaciones preventivas que quieras saber. En realidad mi pregunta iba más por el lado, bueno, supongamos que se legaliza todo lo que se considera inapropiado para ustedes, que está ilegalizado en este momento, por así decirlo, ¿no? Mi pregunta va por el tema del lavado de activos real, porque no solamente es por narcotráfico y contrabando, es por secuestro, es por Ah, ya, ok, robo, todo eso lo, sí, todo lo que ya, venga eso de sí, delito, sí, ok, todo lo ya, que eso venga de sí, delito es lavado de activos si es que lo quieres blanquear. Pero mi ya, pregunta va por correcto, otro lado. ya, Es en el sentido de que, por ejemplo, ustedes quieren eliminar la ley de los bancos, sí, ¿correcto? así La es, ley de los bancos, si bien es cierto, los bancos y el sistema de la banca en el Perú tiene un sistema muy, muy burocrático que impide la competencia y generan monopolios, como ya muchos lo saben. Yo estoy de acuerdo en esa parte, pero hay quienes podrían decir que al eliminar ese tipo de leyes preventivas, como la ley que regula los bancos, que es la ley de prevención del lavado de activos, lo que podría hacer es que no podamos fiscalizar el delito antes de que se cometa, porque yo tengo entendido, y usted corríjame si me equivoco, de que la filosofía liberal
pretende castigar el delito, pero más no prevenirlo. Yo hablé la otra vez con un liberal que me dijo, incluso me dio un ejemplo claro de la policía, y es que en una reforma policial, de acuerdo a un gobierno liberal, un policía no podría estar en las esquinas parando los carros para pedir documentación, sino que el policía tiene que dedicarse única y exclusivamente a perseguir el delito, investigar y perseguir el delito. ¿Cuál es Ujú. la posición que usted tiene respecto a esto? Y también sobre el ejemplo que leí del policía para que la gente pueda comprender con ejemplos concretos. Ya, a ver. Tú te refieres básicamente a la parte preventiva, ¿no es cierto? Entonces, si tú me dices, los bancos, cómo prevenir para que no metan dinero producto de secuestro y que esos secuestros realmente son los que pueden dar plata o dinero, Ujú, etcétera. Eso es un daño irreparable a la vida, a la libertad y la propiedad. No se puede hacer eso. Eso, ujú, eso siempre lo hemos dicho. Entonces, ahí no necesitas una ley de prevención del delito, simplemente el código penal está todo ahí. Una persona que secuestra y producto del secuestro hay ciertas ganancias, eso se liquida, eso se, digamos, se expropia, ¿no? Se le quita al que ujú. cometió ese delito. Por tanto, ahí no hay nada de ley de banco, simplemente hay que hacer cumplir la ley en ese aspecto, ¿no? De la actividad delictiva que ha realizado y cualquier derivación hacia la banca tiene que entregar lo que es producto de un daño al derecho, ¿no? O sea, Ajá. decir ley de banca, ley de delito en la banca es simplemente repetir lo que ya está escrito, ¿no? No le, Ahora, no le, disculpe que le corte, profesor, pero ¿no le parece sí, que la ley ahí actuaría un poco tarde? ¿O no, sí a o ver, sí? un ratito, espérate. Esa es la parte, digamos, de la ley que tú me has preguntado. ¿No sería bueno que Ujú, exista una ley de prevención del delito en la banca? No, aplica la ley tal como está en el código. Ahora, cómo ujú, hacer, cómo impedir, cómo eliminar la posibilidad de que alguien vaya a cometer un delito. Y ujú. bueno, para eso tienes la fuerza del orden, pues tú tienes el servicio de inteligencia, tienes el aparato policial que tiene especializaciones en secuestro, en trata de personas, en delitos contra la propiedad privada, tienes divisiones, o sea, tú tienes que buscar que tu policía no solamente sea reactiva, sino tiene que tomar iniciativa, porque si alguien va a poner una bomba y tiene la inteligencia, la policía, de que algo va a suceder, pues tiene que ir a desactivar esa bomba, tiene que Exactamente. desarticular ese plan maquiavélico de querer dañar a un montón de gente, a una, dos, tres personas, pero para eso pagas tú a la policía, no para reaccionar, sino también para desbaratar, así como en el caso del ejército también para desarticular, digamos, a Sendero Luminoso en sus fases de guerra, etcétera. Igualito es en el caso de la policía, para la civilidad también tenemos que tener actividades digamos, de prevención del delito, por supuesto, eso Gracias, sí. profe. Sí, esa era justo la inquietud, porque yo tenía una noción de que lo que se tiene que fortalecer es la policía y la investigación y el sistema de justicia, pero hay muchos y hay quienes piensan que esto se fortalece a través de leyes burocráticas. Entonces, ahí yo he tenido personalmente también debates. Y qué bueno que esté Ujú. usted aquí para aclararlo el día de hoy. Y es que, como usted mismo lo dice, el que se tiene que encargar de prevenir no es una ley. Y por eso le estaba hablando de ese tema que es muy importante y muchos no entienden. Los que tienen que prevenir son los policías, pero también tiene que prevenir las leyes punitivas. O sea, ya cambiamos el concepto de prevención a punición. Como me decía un gran liberal, la mejor prevención es la ley punitiva, un sistema de leyes fuertes que cuando un criminal piensa en cometer un delito diga, oye, ¿sabes qué? Cometer este delito aquí en el Perú no me conviene porque el sistema de justicia mira cómo es. Eso, combinado a lo que usted dice, profesor, una buena inteligencia en Sí, la policía, sí, una sí, buena sí, 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 fiscalía y un sí, buen sí, poder sí. judicial, previene mucho más Eso se que llama leyes burocráticas. institucionalizar, pues, eso se llama institucionalidad, hacer cumplir Ese las era leyes. justo, ese era justo Claro, eso es, por donde ¿tú iba. crees que los criminales no sacan su cálculo costo-beneficio de las cosas? Sí, por Agarra, supuesto. dice, a ver, si el delito es por, no sé, por 3 años, 4 años y robo medio millón de dólares o 2 millones de dólares y me dan solamente 3 años, entonces que me voy a la cárcel por 3 años y al cuarto año hago mi aplicación del beneficio penitenciario y encima salgo a los 4 y ya me llevo los 3 millones ahí. O sea, vale la Claro, pena estar ahí haciendo el delito porque hacen su ujú. cálculo. En cambio, si las leyes Esa, fueran sí, y sean la posibilidad que lo capturen también, ¿no? Porque puede ser que las ujú. leyes son muy buenas
la fiscalía lo cumple, pero tienes una mala policía que se le escapa a Exacto, los delincuentes, de nada sirve pues tener las leyes muy buenas cuando no se hace cumplir la ley o no tienes los aparatos suficientes para hacerlo cumplir. O claro. sea, Ha mencionado a la policía y qué bueno que lo ha hecho porque usted siempre dentro del eslogan que le hace al partido de evolución, usted menciona calles seguras, ¿no? ujú, Como que el claro. partido propone darle seguridad y tranquilidad a las personas. En ese sentido, a mí siempre me gusta hacer preguntas que no le han hecho otros entrevistadores, por eso que yo se lo hago. Entonces, ¿qué reformas haría el partido de evolución en la Policía Nacional del Perú? Nosotros publicamos en la página del partido una serie de medidas, ¿ya? Ahorita no las tengo todas mapeadas, pero más o ¿Ya? menos recuerdo. Primero, las escuelas policiales tienen que Ujú, ser reformadas, o sea, tienen que ser aquellas que ofrezcan la garantía que quienes entren lo hacen por una vocación y no lo hagan por un tema simplemente de cuánto quiere ganar, ¿no? O sea, ujú, que aquí la diferencia está en quienes aceptas tú para que sean los responsables de aplicar la ley. Eso es en primer lugar, la escuela de policía. Y que hay que ponerle, además de lo que se llama la parte logística, de entrenamiento, todo también sean especializados en ciertas tecnologías, comunicaciones, etcétera. O sea, tengan toda la habilidad tanto en lo que se refiere al manejo de armas como también al manejo de tecnologías, etcétera. Eso es lo que yo me recuerdo. O sea, la policía, la parte de la academia tiene que ser reformada, tiene que ser con las mejores materias en forma muy adelantada, así como evolucionan las tecnologías y necesita capacitar igualito para el caso de comunicaciones, tecnología, logística, tiene que tener un nivel más o menos, nivel universitario, ¿no? ujú. De esa categoría. Después lo otro que recuerdo son los sueldos y salarios. O sea, los sueldos no pueden ser, aunque claro, comparativamente en América Latina tengo entendido que lo que gana un general, un comandante, un capitán, etcétera, Ujú, no es tan bajo a nivel de Sudamérica. ujú. Pero de ahí a lograr lo que gana los mejores policías en el mundo es el japonés, el Japón y de Canadá. Están Ok, catalogados entre los mejores. Y ellos ganan más o menos $120.000 al año. Más o menos así, ciento veinte ok. mil dólares al año. Entonces, si tenemos a una policía competente en el Perú que tenga ese nivel de una policía tipo Canadá, tenemos que compararnos y tratar de elevar esos sueldos como para que vengan los mejores, porque acá resulta que Ujú, acá en la policía vienen los peores. ¿Sí? Hay incluso claro. amigos policías que cuando le hacen las preguntas, ¿y usted para qué quiere ingresar a la policía? Responden cualquier cosa menos lo hacen por vocación, ¿no? No por Ujú, su deseo de servir a la patria, no, es porque no encuentro trabajo. O sea, ujú, responden así, de manera muy alegre, muy suelto de hueso, los que ingresan, tanto como subalternos como los alférez, etcétera. Entonces, eso tiene que cambiar en ese aspecto del ingreso. Segundo, los sueldos que tienen que elevarse para atraer a los mejores, ¿no? Eso también tiene que ser. La tercera es la infraestructura. La infraestructura me refiero a comisarías bien equipadas, con tecnología de punta, su sistema de comunicaciones tiene que ser de primer nivel, tiene que estar integrado con municipalidades, también en la logística tiene que tener buenos patrulleros, buenos, digamos, motos, etcétera. O sea, en la parte de infraestructura, logística tiene que ser de primera ahí. Después, el número, recuerdo también que era el número de policías por habitante. Si no me equivoco, en el Perú era algo así, un policía cada ¿Cien mil mil habitantes? habitantes, creo que eran 1.000 habitantes. Bueno, tendríamos que llegar a Sí, un policía cada 400 más o menos. claro. O sea, tratar de dotar de más efectivos policiales como era antes. Antes nuestros abuelos decían, había un policía en cada esquina de tu barrio. Ujú. O sea, decir eso era como tenerlo a un policía permanente ahí. O sea, te sentías más seguro, ¿no? Porque Hay sabes que en cada propuestas, calle claro, encuentras, ¿no?
Hay propuestas, profesor, que dicen incluso que la policía tiene que volver a tener una labor de investigación para sacar esa carga de la fiscalía. ¿Usted estaría de acuerdo con eso, con tal de facilitar a la seguridad ciudadana? Mira, todo lo necesario para cumplir con los objetivos. Hay que darle seguridad a la gente y si es necesario ponerlo, se pondrá, pues. O sea, no tenemos que ser, digamos, demasiado, digamos, cuadrados. O sea, hay que buscar Claro, soluciones fuera de la sí, caja también, ¿no? Si hay que sí, hacerlo investigación, ahora hay que pedirle a los técnicos legales de ver cómo acentuar bien las exactamente. fronteras, ¿no? ¿Qué le corresponde a la fiscalía? ¿Qué le corresponde a la Sí, policía? ¿Quién se encarga? Eso ya a los técnicos se les paga, para eso se les contrata técnicos exacto. para que vean Sí. ese tema. Ahora, usted mencionó, y corríjame si me equivoco, que estaría de acuerdo con que respecto a el sistema penitenciario, los reos trabajen para pagar el sueldo del INPE y una, digamos, restitución a las víctimas. Es decir, que no sea un sistema como el actual, sino un sistema de restitución de lo que se le ha quitado a la víctima. Si bien es cierto, en algunos casos no se puede restituir la vida, pero por lo menos Ujú. algo económico se le tendrá que dar. Tendrá, si por ejemplo una niña es asesinada, es abusada, eso es un crimen horrendo que nadie puede, digamos, económicamente restituir, pero por lo menos podemos hacer que ese criminal trabaje de por vida para esa persona, para esa víctima, y que pueda darle, digamos, una pensión vitalicia o algo así. Usted, entiendo, está de acuerdo con eso, ¿verdad? Sí, pero comencemos por lo otro. Es decir, los centros penitenciarios ya son para casos irremediables, ¿no? O sea, nos referimos a que ya esta persona no tiene solución. Un violador Sí, de un niño de 5 años y encima lo castra, qué sé yo, lo mutila, qué sé yo. Ya exacto. ese tipo no tiene Casos remedio. Es decir, extremos. esa se Ujú. queda ahí encerrado. Pero hay otros delitos que son reparables, es decir, la persona Ujú. se puede recomponer, ¿no? Por otras cosas, por hurto, porque cometió su primer delito, no sé, se robó un auto y cosas por el estilo, pues no va a pasar pues 5 años, 10 años de su vida en una cárcel, ¿no? Para eso hay compensaciones y porque la justicia acá en el Perú pues no es justamente centrado en la víctima, sino en el victimario, o sea, más preocupado está el sistema judicial en qué hacemos con el victimario, es decir, ¿dónde lo Claro, ponemos? Entonces tenemos que cambiar, ¿no? Porque al cambiar estás centrándote en alguien que sí realmente sufrió por lo que se llama el daño, ¿no? El daño material, el daño psicológico. Y entonces tenemos que buscar la forma de ese que ha sido la víctima, darle lo necesario para compensar. Ahí, restituir es compensar, ¿no? Compensar lo que le han quitado, lo que le han arrebatado, lo dañado, de alguna u otra manera. Entonces, tendremos que buscar fórmulas para que esas personas que han cometido el delito, el daño, restituyan aquello que hizo el daño. Entonces, si será pues una viuda perdió por parte del victimario, digamos, no fue con alevosía, ventaja y premeditación, sino fue una cosa, pues, qué sé yo, de repente puede haber estado peleándose en un bar y producto claro, de todos esos impulsos emocionales, sale pues una botella, le clava en el cuello y bueno, pierde la vida. Bueno, tendrá que reparar el daño, pues tendrá que devolverle lo que le quitaron a la familia, ¿no? Entonces, si no se puede la vida, tendrá que devolverle de una y tendrá que dar, digamos, las normas necesarias para que las víctimas puedan tener un nivel de petición ante el juez que sea lo suficientemente legítimo y también legal, por supuesto, para que puedan restituirle lo que le quitaron, ¿no? Dentro de lo posible, de lo que es lo razonable, ¿no? Entonces, eso hay que también igual, ¿no? Los técnicos legales, se le pide una cosa, mira, queremos restitución, ¿ya? Sin exageración, que sea lo más razonable posible para todas aquellas víctimas que han sufrido algún daño de parte del víctima. No queremos tener a victimarios ahí encerrados sin compensar nada a nadie. No, tenemos que buscar una salida y le tenemos que poner grilletes, le tenemos que poner algún tipo de tecnología para que sea ubicable, no se vaya a escapar. Tendremos que tener las fronteras bien protegidas, ¿no? Con la tecnología necesaria para identificar a esta persona por en caso de incumplimientos, escape, todo, bueno, ya sabemos que
nuestra institucionalidad, más las organizaciones que van a cumplir la ley, estarán ahí atentas a cualquier eventualidad que se escape o cosas así, y se recaptura a la persona, y ahí sí, pues las penas serán durísimas, ¿no? Yo me imagino que ya también habremos de discutir en algún momento qué tipo de penas, pero eso ya es un nivel, digamos, de carpintería, ¿no? Que yo no quisiera Ujú. entrar en esos detalles porque ya hay especialistas, ¿no? Pero Sí, sí, el sí. lineamiento político es la restitución como una salida centrada en la víctima y no tanto en el victimario, ¿no? Sí, y no, no es que quiera entrar en detalles técnicos, porque entiendo que para eso, como se lo he dicho, se les pagan a ellos, pero sí quiero ir por la visión política que tiene de la restitución. ¿Y por qué? Sí, Porque yo he escuchado este comentario de una periodista media roja que trabaja para un diario rojo también y que es abogada de la PUC, y creo que usted ya sabe a quién me refiero, es muy conocida. Bueno, esta periodista dijo en su Twitter, y recuerdo haber visto el tweet, de que hacer que los presos trabajen constituye lo que sería esclavitud. Y por esa razón no se podría hacer debido a ciertos acuerdos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de repente con el Pacto de San José, no sé exactamente cuál, pero que sería inviable esa visión. Entonces, sin entrar mucho en el tema técnico, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Hay esclavitud? ¿No hay esclavitud? ¿Es viable? ¿No es tan viable? ¿Ya lo ha considerado de repente? mira, ahí tú has mencionado algo importante, según los acuerdos internacionales. Ah, bueno, sobre eso tenemos una posición. Si Sí. todo eso que queremos hacer no se puede hacer porque hay unos organismos que no nos impiden para poder realizar el ideal liberal, el ideal del orden, de la justicia, de la libertad, entonces hay que denunciar ese tratado, hay que salir, no nos sirve, no Ujú. nos permite como Estado soberano ejercer con total justicia y libertad, a aplicar digamos, la justicia restitutiva, ¿no? Que ese es algo justo, centrarse en la víctima. Entonces, eso está previsto dentro de nuestro programa que tenemos, el programa político, es la Sí, identificación de aquellas organizaciones y acuerdos internacionales que afectan básicamente la vida, la libertad y la propiedad, constituyendo en obstáculos para que pueda un poder judicial realizar sus labores con efectividad y eficiencia a fin de que aplique la ley como corresponde, ¿no? Porque todo lo que estamos hablando va a ser legal, no es una cosa, digamos, una ocurrencia solamente, sino que esto tiene que ser, pues, debidamente tratado, acordado, legislado, debatido para que sea aplicable, porque la justicia restitutiva es la que menos se conoce. Y por eso mismo necesitamos explicarlo al público. Y gracias a ti por darnos este pequeño canal para que podamos compartir aquí con ustedes estos temas, sí. ¿no? Pero siempre que haya algo que tenga que ver con el extranjero y porque los acuerdos no nos permiten, ¿no? Un Ujú. ratito, acá estamos en un país soberano. Exacto. Los burócratas de otros países que nos quieran imponer su voluntad aquí, tratando de decirnos cómo debemos legislar, por favor, eso háganlo con otros países que a lo mejor lo escuchen, pero en nuestro caso, no, porque nosotros tenemos un poder judicial, tendremos un poder judicial reformado dentro de los atributos que pueda llegar a la de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es nuestra referencia, para que a partir de eso se modele todo lo que vamos de aquí para adelante. O sea, el lineamiento político es siempre el del derecho a la vida, libertad y la propiedad, lineamiento político número uno, y el número dos es todos los acuerdos internacionales que sean lesivos a la soberanía jurídica serán descartados, serán denunciados y no serán aplicados, porque a veces por esas razones que no se hace buena justicia en el Perú y tienen que irse a organismos internacionales para hacer justicia, cuando acá tenemos un poder judicial de alto prestigio, que eso es lo que nos proponemos realizar. Así que yo creo que eso sí tenemos que ser bien claros en ese aspecto, Genial, ¿no? genial, profesor. Bueno, respecto al tema de seguridad y justicia, tenía esta última consulta que hacerle. Eh, Dentro de las reformas que va a haber en el sistema judicial, hay propuestas, hay voces que proponen hacer, por ejemplo,
implementar un sistema parecido al de Estados Unidos respecto a que haya un jurado popular. ¿Qué piensa usted al respecto? Lo hemos descartado por completamente, ¿ah? No hay nada de Ya. elección judicial vía elecciones políticas y cosas por el estilo. Hay experiencias muy malas, por ejemplo, en New York, en New Jersey. Ujú. Personalmente he conversado con personas que viven allá y me han dicho que eso se presta para la politiquería, se hace uso excesivo del populismo para lograr votos a favor y no hay garantías de que los que postulen sean las personas más idóneas para el puesto. De hecho, claro, sabemos que siempre una exposición pública de un candidato, pues pueden descubrirle, digamos, varias cosas, pero eso no significa que no vaya a ser elegido. Acá sí lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, lo hemos descartado. Aquí los jueces serán elegidos por su propio poder, o sea, en este caso el Poder Judicial, elegirá a sus propios jueces, claro, previamente reformado para Ujú. que no ocurra lo que ahora ocurre, ¿no? Con una Ujú. Junta Nacional de Justicia tomada por la izquierda caviar, que no ofrece garantía de Claro, nada y hacen malas cosas, se politiza y se filtra muchas decisiones judiciales y eso sirve para perseguir a políticos y etcétera. Entonces eso tiene que cambiar y eso lo vamos a contemplar en el sentido de que los jueces serán elegidos por el propio Poder Judicial en base a sus méritos, en base a sus méritos, ¿no? Y si se tiene que hacer por concurso público, se hará, porque así tiene que ser las cosas transparentes, ¿no? Así que esa es la mejor forma, porque ese poder tenemos que liberalizarlo de la política. No puede ser un poder que esté contaminado, ¿no? Por las fuerzas, hay dos ujú, fuerzas políticas, ¿no? claro. La legislativa y la ejecutiva. Eso hay que despolitizarlo, que no dependa ni de acá ni de acá, que sea Ujú. autónomo realmente y no sea un organismo dependiente de uno de los dos, ¿no? Sí, qué bueno, profe. A ver, ya hemos hablado de seguridad, hemos hablado de justicia, hemos hablado de salud y hemos hablado del sistema político. Me gustaría ahora entrar en el tema, ya que estamos hablando de un supuesto gobierno devolucionario, me gustaría hablar de un tema que no se ha tocado y que no es por eso menos importante, porque lo vivimos especialmente los limeños día a día. Y estoy hablando del tema de transportes. Ustedes quieren eliminar, tengo entendido, el Ministerio de Transportes. Usted ya está al tanto, pero Lima es la ciudad con mayor tráfico probablemente del mundo, si es que no es la segunda o tercera. Y los Ujú, datos me respaldan cuando afirmo esto. ujú, Me parece que ujú, solamente la India y su capital tienen un tráfico peor que el de nosotros. ujú, Para los que son amantes del Estado, ellos van a mm. decir de que el sistema de transporte, pese a que hay un transporte público, ya está liberalizado gracias a Fujimori, que si hay competencia de empresas, entonces el sistema privado ha fracasado. Por ende, tiene que haber un sistema más eficiente, como por ejemplo el metropolitano, el corredor, que según dicen, y no hay que negarlo, se ven más eficientes, más ordenados que los que son evidentemente por parte de empresas privadas. ¿Qué tendría que responder al respecto? ¿Cómo se soluciona el tráfico en Lima y en el Perú en general? Mira, el transporte que está bajo una autoridad, la más tradicional, la que ha funcionado antes y trata de funcionar ahora, es la policía. La policía tiene una sección especial que se llama de tránsito, porque esto del transporte tiene que ver con orden. Ojo, orden. No es una actividad económica para regularla, tiene que ver con orden. ¿Cómo damos orden a las calles? Orden en el tráfico, orden en el transporte. Entonces la policía sabe muy bien ese tema. Dos, el Ministerio de Transporte tiene que dedicarse a otros temas. Nosotros lo hemos puesto Ministerio de Transporte porque realmente estamos viendo como algo que tiene su rol para la construcción de carreteras, caminos, etcétera. Entonces, tú dices, hay una población bastante alta de habitantes y producto de la liberalización, de que se importan vehículos y la capacidad adquisitiva de la gente también ha permitido que la gente tenga su propio auto, entonces las calles se han quedado estrechas para eso. Bueno, para eso está la autoridad que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Ahí tenemos que, por ejemplo, esas
callecitas, porque tú te vas a Santiago de Surco y parece que se hubiera detenido ahí el tiempo, porque son callecitas Ujú. para un solo auto, para una sola vía de Exacto. auto que entra con la justa uno. ¿Quiénes eran los planificadores urbanos ahí? ¿No eran personas que pensaban que Lima o Santiago de Surco no iba a crecer más de 1 millón de habitantes? Bueno, eso era porque no existía el libre mercado en ese momento, entonces planificaron mal, hicieron mal su tarea, nunca pensaron que Lima iba a ser una ciudad de 8 o 9 millones de habitantes. Entonces la realidad ahora nos dice que no se puede hacer planificación urbana. Lo que se tiene que hacer es restituir el orden y para eso tenemos que comenzar con las pistas, las veredas, tenemos que buscar cómo ensanchar aquellas arterias donde corresponde tener 4 o 5 carriles de actualmente tiene dos. O sea, tenemos que hacer lo que en un momento hizo el señor Luis Bedoya Reyes cuando era alcalde. Lo que ahora es la vía expresa era una avenida principal y tuvo que tomar la decisión de ensanchar la pista y hacer, como ahora tú conoces, esa vía expresa, o sea, hacerlo por los laterales, encima, cavando, y se proyectó porque él vio que ahí iba a haber una congestión. O sea, tenemos que utilizar la imaginación y de hecho lo que corresponde a un gobierno, ¿no? Que es la de la construcción de carreteras, caminos, y hay que expropiar casas para que entren más autos y así se pueda construir buenas autopistas. Además, también que haya inversión privada en sistema de transporte público de gran escala, como es el metro, que ahora lo tiene el gobierno, ¿no? Que lo subsidia ahora con unos subsidios que debería estar 5 soles el pasaje, mire, está 2 soles, creo 2 soles 50. Igual, ¿no? Debería de haber un transporte eficiente tanto por arriba como para abajo. Puede haber puentes, puede haber subterráneos, puede haber carreteras, puede haber calles, o sea, hay que dejar que la actividad privada sea la que vaya manifestando las necesidades de innovación para ir tomando nota, ¿no es cierto?, lo que corresponda al sector estatal. Es decir, ¿qué necesita una actividad como el transporte para que se desarrolle de manera ordenada? Bueno, necesita paraderos, necesita policías, necesita papeletas, necesita tecnología, semáforos, necesita de algún tipo de supervisión, pero no de poner ¿cómo se llama esta entidad? La ATU, por ejemplo, ¿no? La Claro, Autoridad de Transporte Urbano. Tienes un urbano. primer Ujú. control ahí, tienes a la Municipalidad de Lima, otro control ahí, tienes a la policía, un tercer control ahí, tienes al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, otro control. Entonces, el chofer, el que hace transporte público, tiene 4 autoridades que uno ve el paradero, otro ve la esquina, otro ve el tránsito, otro ve la papeleta. No puede ser, ese sistema está desordenado. Y Sí. eso con todo, las leyes que han dado y no ha tenido efecto. Cada vez está peor. Entonces, yo creo que hay que quitar leyes, hay que simplificar muchas de hay que eliminar, hay que sustituir, hay que dejar, por ejemplo, a ver, en Londres, si no me equivoco, no, en Australia, por ejemplo, hay entidades privadas que dirigen el tránsito, la gestión del tránsito. No estoy diciendo las autoridades del tránsito, sino la La gestión. gestión. Ujú, O sea, por ejemplo, decir, en esta avenida va a ujú. circular, no sé, 2 líneas, ¿no? Esa gestión la diseña, o sea, la diseña y la ejecuta la empresa privada. Y quien pone orden en ese lugar es la policía. Correcto. Sí, o sea, gestionada privadamente con autoridad de la policía. Ellos Y ya saben. tenemos, claro, ya tenemos experiencia, de hecho, con gestión privada y autoridad pública. ¿A qué me refiero? Me ha hecho acordar, profesor, el caso de la policía con los patrulleros. Los últimos que han adquirido no son propiedad de la policía. Ojo con eso. Son propiedad de una empresa privada, si no me equivoco, de un banco, Ujú. pero esta empresa se encarga de hacerle mantenimiento, de hacer seguimiento, de hacer Las todo lo águilas negras necesario. creo que se llaman. No, no, no. Porque En las general águilas los... negras eran de los bancos. Los bancos pagaban.
No, a no, esas no. águilas negras le hacían mantenimiento a los Me patrulleros. ref- sí, sí, pero en general, o sea, en todos los patrulleros ahora, usted le Ah, ya, toma está foto, sí, concesionado a empresas sí, sí, privadas. está Ya. concesionado a empresas privadas, solo que una vez yo recuerdo haber investigado y resulta que el propietario era una entidad bancaria. No sé por qué realmente, porque en realidad Ujú. tendría que ser una empresa que se encargue de gestionar este tipo de vehículos. Pero el punto Mm. al que voy es que cuando se gestiona, mira, no necesitas privatizar del todo, porque no se está hablando de que la policía esté privatizada, No, no, pero para por lo nada, menos hay no. recursos que sí puede gestionarlo el privado. Y también se puede traspasar lo mismo a, digamos, el sistema de transporte y también al sistema de infraestructura, profesor, porque si bien es cierto, usted mencionó mejorar Ujú. la calidad de las comisarías en el caso de la policía, yo pienso que también, así como hay sistema de renting, o sea, rentar y poner vehículos que son privados, pero que los usa la policía, también, ¿por qué no? Locales privados y que les da mantenimiento un privado a las comisarías, cosa que Ah, no no, tenemos sí, sí, bueno, donde se eso cae. es lo que justamente dices, es, corresponde a lo que antes había en las municipalidades. Antes ellos se encargaban del recojo de basura, ahora ya no ellos recogen la basura, contratan empresas de recojo de Exacto, basura. Igual puede ser en exacto. el caso de la gestión de Sí, tránsito. sí, sí, Eso sí, puede ser correcto. contratado por privados y lo que pone en orden en las calles por autoridad tiene que ser la policía. Correcto, Igual es en el correcto. tema de la gestión pública. Hay parcelas de gestión pública que pueden ser privatizadas. Por Sí, ejemplo, a ver, recaudación de impuestos. Tú puedes contratar empresas privadas para que te recaudan impuestos y no tiene que ser la sí, SUNAT. sí, de acuerdo con O sea, eso. como antes hacía, como antes era. En el Perú había la compañía, creo que se llama Peruana de la Sal, que era una Ya, empresa privada recolectora de impuestos. O sea, hay muchas áreas de la gestión, ¿ah? De la gestión, no de la función, que pueden ser privatizables, o sea, pueden ser sí, entregadas a empresas concesionarias previa licitación, previo concurso, obviamente. y que lo manejen, ¿no? Ciertas áreas. Y eso ocurre en las empresas privadas. Hay empresas privadas que no asumen la contabilidad de su empresa, sino que la Sí, derivan a empresas que hacen servicio contadoras. de Ujú. contabilidad y auditoría. O sea, se desprenden porque lo que sabe hacer el gobierno son tres cosas: justicia, seguridad y obras públicas. Exactamente. Entonces, la gestión de la justicia, hay cosas que no se le puede dar a un privado. Por ejemplo, ¿quién da las resoluciones judiciales? No, obviamente. ¿Quién sanciona? Por ejemplo, eso no. Pero sí se le puede dar la gestión administrativa, o sea, una empresa que haga la gestión administrativa de los expedientes. O sea, que sea Ujú. una empresa dedicada al archivo, a la numeración, al manejo, a la seguridad, ¿no es cierto? Al depósito, almacenamiento, a la informatización. Lo que el Poder Judicial tiene dos áreas, Sí, una que es la jurisdiccional y la otra que es la administrativa. Eso mismo puede aterrizar si se privatiza también las áreas de gestión que no sean sensibles a lo jurisdiccional, ¿ah? O sea, se puede privatizar y así eliminas mucho desperdicio de dinero por esos lados que se puede aprovechar para cosas urgentes para el gobierno. Sí se puede, por claro. supuesto. Genial, genial, profesor. Un liberal una vez me dijo de que no estaba de acuerdo con que en el Perú, por ejemplo, se pidan licencias para conducir, porque eso es algo estatista, regulatorio, eso es algo, digamos, que no es necesario, y yo me quedé realmente muy sorprendido. Repito, yo, al igual que usted en los 90, estoy aprendiendo, y cuando pregunté el por qué, me dio nuevamente el argumento de las leyes preventivas y de que en realidad si una persona atropella a otra persona, se tiene que castigar, pero que no se tiene que previamente poner una ley que te exija tener una licencia de conducir. Quizá para los que nos están oyendo y no Mm. conocen mucho el tema del liberalismo, suene bastante loco esto, pero no sé si usted me puede dar un criterio liberal al respecto, ¿no? Sobre el tema de las licencias de Por conducir. ejemplo, licencias de conducir y permisos regulatorios en tema netamente de transportes. Para prevenir, de vuelta, el Estado quiere prevenir accidentes de tránsito y por eso te pide una licencia de conducir. Argumento liberal.
la licencia de conducir no reduce los accidentes de tránsito porque un Ujú, carnet no reemplaza los ojos, la vista, la visión. Y segundo argumento, una persona no va a manejar si es que no sabe, si es que no sabe cómo hacerlo. Y si lo hace y comete alguna infracción o por ende lastima la propia vida de otra persona, tiene que haber una ley punitiva y restitutiva que sancione ujú. y por ende evite que otras personas lo vuelvan a hacer. Posición al respecto, profesor, sobre tema de transporte y regulaciones de este tipo. A ver, licencias. Yo más bien me iría, por ejemplo, a preguntar, ¿qué tan necesario es una licencia cuando un carro está asegurado? Porque obviamente los carros son como un bien privado, ¿no? Que cualquier Claro, eventualidad de un robo, choque, accidente, uno asegura su auto para claro. justamente evitar. Y entonces yo iría donde a esos paneles de expertos de los seguros y le preguntaría, Ujú, ¿ustedes están de acuerdo con que existan licencias? ¿O qué ujú. requisitos deberían haber antes para que ustedes le puedan otorgar ese, digamos, ese paquete de seguros para el Exacto, auto? ¿Necesitan exacto. licencia ustedes o necesitan otra cosa para que puedan las personas estar Y yo, mira, no me opondría si es que ya no hay otra salida, digamos así, pero eso es Ujú. por fines de identificación, pero ahora, ¿qué mejor evidencia de manejar un auto que estar manejándolo? O sea, si tú estás Claro, manejando y no estás cometiendo ninguna imprudencia y nada por el estilo, bueno, entonces ya está comprobado que la persona, digamos, está en capacidad de manejar autos, ¿no? Y que no tenga una licencia en su momento no le invalida que la persona no sepa, porque lo está demostrando que sí sabe. Entonces, es claro. como el caso de las universidades, ¿no? Sí, Dicen que para ingresar a la universidad se necesita un certificado del colegio porque si no, ¿cómo sabemos que la persona sabe lo que debe saber al ingresar a la universidad? Y bueno, entonces la respuesta liberal es, bueno, si ingresa a la universidad, si da el examen, ingresa a la universidad, quiere decir que sabe lo que ustedes necesitan saber. Entonces no exacto. necesitan de certificado, simplemente es un tema, como se dice, de comprobación empírica, si lo que tú dices es cierto en la vía práctica, ¿no? Entonces, yo lo Sí, diría, lo separaría por dos, ¿no? ujú, Salvo que, digamos, en el tema de los seguros para saber la necesidad de la licencia y en el otro exacto. lado como último reducto para un tema de identificación. Pero bueno, tenemos el DNI, pues ya qué más identificación más, ¿no? Entonces, Claro, yo creo que no los sé, seguros no, dirían no que le no veo. es necesario, pero me ha dado una buena respuesta porque no me lo esperaban realmente, porque un buen criterio es ver, o sea, qué es lo que dice el seguro, porque a final de cuentas el que asume los daños es el seguro. Y si el Ujú. criterio del seguro es que para que un carro esté asegurado necesita licencia, en un mercado libre, de repente una De compañía de seguros repente no es te pide cierto, pues licencia, necesita, exacto, pero de necesitas la repente licencia, otro, pues. Necesitas una certificación de nosotros de que sí, sabes manejar. Y punto. pero de repente otra empresa no te lo pide y ahí viene De la repente competencia en un otra libre no, mercado. pero la Ujú. probabilidad de equivocarse sería mucho más, ¿no? Tendría más Claro, posibilidades sí. de cometer, Profesor, de tener usted más crimen. mismo, sí, usted mismo acaba de entrar a un tema interesante. Gracias por hacerme acordar, porque también lo he visto de pronunciarse al respecto. No le estoy quitando mucho tiempo, ¿verdad? No, son las 10. Ah, ya, genial. Profesor, ha mencionado el tema de las universidades y no puedo evitar preguntar porque también he visto el programa educativo que tiene el Partido de Evolución y es que efectivamente existen lo que son los colegios profesionales que nuevamente te piden, te vuelven a pedir una burocracia, pese a que ya te has graduado. Oye, acá está mi certificado de la universidad que dice que yo soy doctor. ¿Por qué Ujú. me tiene que extorsionar prácticamente una institución diciéndome que si no les pago tanto mensual, no puedo ejercer para lo que he estudiado? Entonces, eso es mercantilismo y es algo, y es una extorsión tremenda, una extorsión legalizada. Entonces, el Partido de Evolución entiendo que está en contra totalmente de los colegios, pero también quiero saber respecto a la famosa SUNEDU, que ustedes he visto plantean eliminarla y algunos piensan que quizás se podría hasta privatizar. ¿Podría detallar un poco más del tema educativo? Porque claro, la gente que nuevamente no está tan al tanto de las propuestas del partido, lo primero que va a preguntarse es,
¿Cómo garantizamos que la educación sea de calidad si en el Perú existen 80, 100, 300 universidades y ya está liberalizado el mercado, ya hay bastante competencia y sin embargo tenemos empresas como la de César Acuña o como la que no tiene techo y que tiene digamos, una fachada falsa? Entonces, ¿qué más liberalización quiere? Dicen los socialistas. ¿Qué más Ujú. privatización quieres? No, 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 no. La privatización ha fallado. Fujimori nuevamente falló y hay que nuevamente estatizar la educación, hay que hacerla toda pública. ¿Qué Ujú. respuesta daría, profesor, para garantizar educación de calidad a todos los estudiantes? Muchas gracias por tus preguntas, son bastante inteligentes, las haces muy Gracias. bien. Efectivamente, ahí lo que hay no es un libre mercado, lo que existe es educación privada, pero no libre, que es muy diferente, ¿no? Bueno, Entonces, lo que ustedes ven, César Vallejo, Telesur, y que hayan cerrado otras, etcétera, o que exista una Las Peruanas, qué sé yo, tantas universidades, porque así como hay malas, también hay buenas, ¿no? De las pocas buenas que hay, sí sabemos y las hacen muy bien. Es que eso es producto justamente del producto de que el Estado es el que autoriza esto. Si no, ¿por qué existe César Vallejo? ¿Acaso es informal? ¿Acaso Telesub no es informal? Y bueno, creo que después ha sido cerrada. Y así claro. otras universidades no están existiendo porque usted le dio las autorizaciones. Ujú. ¿Acaso o usted cree que eso es libre competencia? ¿Cómo va a ser libre competencia cuando tienes un SUNEDU que le dice cómo debes competir? O un Indecopi sobre le dicen que Claro. cómo debe competir. ¿O acaso ustedes creen que las universidades se crean a sí mismas? No, esto se crea porque el gobierno autoriza a través de sus organismos. Así que decir que hay una proliferación y que esa proliferación es libre competencia y que esa es la competencia, no, no es cierto. Lo que sí es cierto es que existen muchas, pero muchas ¿para quién? Y esa es la pregunta que seguramente muchos se hacen. ¿Será suficiente? ¿Ese será todo el mercado? Pero si lo tiene regulado el gobierno, ¿cómo sabemos que eso es lo todo? Si hay un montón de universidades que han dejado de funcionar porque le han negado la entrada porque existe un SUNEDO. Así que eso es una cosa, el número. El número no podemos saber cuánto es mucho, cuánto es poco, porque eso lo sabe la gente con su demanda. Dos, no existe mercado libre. Por tanto, lo que existe es lo que el gobierno ha autorizado. Y si se queja de que esas universidades son malas, es porque el gobierno lo ha autorizado. O sea, ahí no hay que mercado libre. Tres, nuestra propuesta es sustituir la SUNEDU por SUNEDUs privadas. Estas SUNEDUs privadas serían algo así como certificadoras del quehacer educativo de las universidades, que eso existe por sí mismas. Así como hay para empresas, para el tema de la calidad, de los procesos administrativos, de procesos de producción, en el tema ambiental, en el tema antisoborno, así como hay certificadoras para eso, igual sería para el caso de la liberalización real del mercado, donde habría muchas UNEDUs. No habría una, no sería un monopolio. Habría muchas UNEDUs que se esforzarían por ser la mejor en certificar quién es la mejor. Y Exacto. así como hay buen pan francés, regular pan francés y mal pan francés, igual va a existir en la educación. Lo que sucede, yo sé, pueden decir, no es lo mismo comer pan que recibir 5 años de mala educación, que eso trastorna finalmente a Ujú. la mente de los jóvenes y de los adultos que le pueden estar engañando, sí. Pero si eso es un engaño, para eso se le llama a eso estafa. Uno va al Ujú. Poder Judicial y acciona, y además tienes tú las asociaciones educativas, o sea, asociaciones, me refiero, de universidades, que certifican que dentro de su club de los mejores entran los mejores. Entonces, los que no entran no son los mejores. Y si no son los mejores, la gente dirá, ¿y por qué no entra esta universidad aquí en los mejores? Seguramente hay dudas de su calidad en su enseñanza. Entonces, ya será suficiente motivo para que la gente, guiado por esa información que le brindan los clubes de universidad de los mejores, para que tengan mucho cuidado a la hora de matricular a sus hijos. Ahora, si hay personas que a pesar de toda esa evidencia que le ponen las mejores universidades sobre lo que es lo mejor comparado a lo que no es lo mejor, bueno, eso ya es una responsabilidad y eso es algo que los padres de familia tendrán que asumir, pero que no se diga que en un mercado libre no existe mecanismo de toma de decisiones
como para que sepan diferenciar entre una buena educación y una mala educación. La propia competencia también tiene su mecanismo de filtro y de mejoramiento de lo que existe en ese momento. Por tanto, hará su parte la competencia para afinar, mejorar, ajustar y ir tal vez modificando en el camino lo que no esté bien, lo que es descartable, lo que no sirve. Y serán los padres de familia o serán los propios alumnos que decidirán si se quedan en esa universidad o no, si se trasladarán a otra. Pero hay que dejar que haya la libertad suficiente como para que las universidades que no reúnen las expectativas de los alumnos, los padres de familia, pues salgan del mercado, como sucede cuando quiebran las empresas y no reciben ingresos porque no le compran los servicios. Yo creo que lo que pasa es que como no existe estos mercados libres, no pueden conceptualizar en ese momento Ujú. cómo Claro, sería un mercado libre. Entonces piensa que lo que existe es lo único que existe y por tanto existirá siempre y no hay forma que exista otra cosa distinta, pero hay que un poco ver en cómo ocurre en otras áreas de la vida en materia de competencia para darse cuenta de que claro, así como hay certificadoras de calidad para claro. productos como la medicina, como las otras que tengan que ver con certificaciones con bioseguridad y todo eso, igual Ujú. puede ocurrir en el caso de la educación, pero hay que dejar que justamente entren empresas a certificar, a controlar, que existan asociaciones, que se formen gremios dentro del propio mercado, donde dicen, no, ven aquí que somos los mejores, aquí están las mejores universidades. Y los que no ingresan, porque siempre los clubes son Sí, exclusivos, dejan entrar sí, claro. solamente a aquellos que reúnen los requisitos mínimos de ser Ujú. los mejores, para que el resto que no ingresa pueda ser sospechoso de que no son los mejores. O sea, déjale que Claro. la gente pueda escoger. Yo creo El que que... hay Ujú. mecanismos. Lo que sucede es que hay mucha desconfianza en que la gente escoja y se atribuyen los defensores del establishment, o sea, Ujú. del sistema actual, de defender lo suyo para evitar que se le escape a la gente de ese control, de esa regulación que ellos proponen como si fuese lo único y lo último que deberían pedir al Estado, ¿no? Claro, la regulación puede ser completamente privada, la gestión puede ser privada y hay empresas a nivel mundial, actualmente hay empresas a nivel mundial que certifican y pueden certificar cualquier tipo de rubro, pero imagínense pues en un mercado libre cómo nacerían las certificadoras de educación, de salud, de todo tipo de materias y no tiene que existir una extorsión por parte del Estado vía colegios para que te certifique nada, simplemente las mismas asociaciones, como lo dijo el profesor, los mismos gremios, los mismos sectores privados fiscalizan, pero hay objeciones siempre por parte de los estatistas, siempre estos argumentos que hablan, y usted es economista y va a entender el término, de una asimetría de información. La asimetría de información básicamente lo que pretende decirnos es que todos somos ignorantes y que nunca el consumidor sabe realmente lo que necesita porque no tiene el conocimiento total sobre algo en particular. Por lo tanto, el Estado, el Dios Estado tiene que entrar a decir qué es lo mejor para cada uno porque el mercado es imperfecto. Eso lo llama Hayek la fatal arrogancia, pero no quiero meter, digamos, en temas de liberalismo y libertarianismo porque la gente se me marea acá. Entonces, lo que quiero decir es que la gente sí puede, como dice el profesor, la gente sí puede determinar cuál es el mejor servicio, solamente que hay que promover la real liberalización y no lo que hay ahora que son leyes vía el Estado como lo que vemos ahorita. La SUNEDU es un ente que si tú, por ejemplo, tienes una universidad y eres amigo del director de la SUNEDU, te puede regular tu universidad pese a que sea la más mala de todas. O sea, eso es lo que Ujú. quiero que la gente y mi público entienda, que si tú tienes un ente público es corruptible, porque la corrupción está inherentemente junto al Estado. Eso es Y, algo y, completamente... y algo que añadir, que esa Uh -huh. SUNEDU no compite. Como no Exactamente. compite, no va a mejorar. Ese es el monopolio que existe tanto en la educación como en la salud, el monopolio del Estado. Entonces, ya que hemos hablado del tema de la educación, ya hablamos del tema de la salud, hay algo que es bien interesante del Partido de Evolución respecto a las propuestas de educación, salud y pensiones también, que no me quiero extender tanto en pensiones, pero también consiste en liberalizar, competir, que los bancos y empresas compitan para dar unas mejores pensiones, que no sea obligatorio contribuir hacia, digamos, un sistema de pensiones. Eso ya lo tengo completamente claro, pero hay algo en común
respecto a estas tres propuestas que tiene el Partido de Evolución, y es que presenta un sistema de vouchers, que usted ya lo explicó. Para los que le interesen verlo, hay un video que el profesor está hablando respecto al sistema de vouchers, tanto para la reforma de educación, salud y de pensiones. Mi pregunta va a ser más concreta porque es algo que me he tomado el tiempo de averiguar, nadie le ha preguntado. Profesor, todo país donde se ha implementado el sistema de vouchers, se ha quedado el sistema de vouchers estancado, o sea, no ha sido algo temporal, algo transitorio hacia el liberalismo como usted lo ha planteado. Entonces, ¿cómo podemos garantizar? Usted probablemente me dice que mediante las 5 reformas y el enriquecimiento de la población, la acumulación de capital, pero ¿cómo realmente tenemos la seguridad de que los vouchers van a ser para garantizar educación, salud y pensiones a los más pobres? Pero ¿cómo, digamos, el Estado va a poder saber, cómo va a poder el Estado tener conocimiento de que ya dejaron de ser pobres y que no vivan de la mamadera del Estado, sino incentivarlos? O sea, para los que no entiendan, cómo hacer que el Estado le enseñe a la gente a pescar en lugar de darle los pescados eternamente. Profesor. Digamos, no es muy complicado, digamos, hacer la precisión siguiente. Mira, el que recibe un voucher vive en medio de una sociedad, ¿no? Vive en un barrio, vive en un distrito, pero siempre hay gente que vive con otra gente. No es que esta persona es aislada, nadie sabe lo que hace y, por Ujú. tanto, como no todos tienen el mismo grado de progreso de manera simultánea, entonces va a haber uno que progresa más, otro que progresa medianamente, otro que progresa menos, pero el asunto es que la propuesta de nosotros es que haya amplias oportunidades para que todos puedan mejorar, ¿no? Entonces todo el mundo se ve esforzado y va a conseguir sus esfuerzos. ¿Qué pasa con aquella persona que tú dices recibe el voucher y tiene ese síndrome de la conformidad? Es decir, quiero vivir con lo que me da el gobierno, así poquito. Claro. Entonces tienes ahí a su vecino que ya puso 3 pisos a su casa, el otro ya puso 2 pisos, ya se compró su carrito nuevo, el otro también, su hijo ya lo está matriculando en colegios privados, tipo Newton, que se abrirán seguramente en Lima Norte, en Huancayo, en Apurímac, Huancavelica, donde llegarán las inversiones, moverá mucha economía, pero esta persona se iba quedando. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que ahí aplicamos los mecanismos de presión social. Presión social significa, hay juntas de vecinos, hay clubes de rotarios, hay iglesias, hay ONGs, hay entonces. Entonces, ¿qué va a pasar? Inmediatamente el control de la información. Queremos saber, a ver, ya pasó 2 años, todo tu barrio ha prosperado menos tú. Se le envía una asistenta social y se le Ujú. pregunta qué es lo que está sucediendo acá con la persona. Entonces, según el test que actualice ahí la asistencia social, ahí nos daremos cuenta si es una conformidad, no una imposibilidad, sino conformidad de querer progresar. Entonces, se le dará un tiempo adicional para que recomponga porque es como si al frente de su casa dice, acá se necesita pintor y el tipo no quiere Ujú. trabajar al frente de su casa, Claro, por poner un ejemplo, ¿no? claro. Entonces, ahí ya no es las condiciones de pobreza la que está mandando, porque ya todos sus vecinos han obtenido los frutos de su labor, es decir, han tenido las oportunidades y están prosperando todos, menos él. Entonces, no es un tema de pobreza de él, es un tema de negligencia que no quiere y ahí se le quitará el voucher lo correspondiente, porque ya no existe pobreza, porque está probado que todos los alrededores de ese lugar, que antes eran pobres y ahora han pasado a otro nivel, ya clase media, y el único pobre es él, y no es porque el señor esté con cárcel, no es porque la persona, qué sé yo, le falta cerebro, no sé, tiene una imposibilidad física de no trabajar, porque las imposibilidades físicas de no trabajar, es decir, no tiene un derrame cerebral, no puede mantener a su hija y la hija pues tendrá que mantener al padre y no sé, bueno, pero ese es otro tema de que el tipo pues no quiere, simplemente no quiere. Entonces Ujú. ya no se puede seguir dándole el voucher y se le tendrá que quitar, y es lo Ujú. natural. Y si él busca ayuda, tendrá que ir a donde la iglesia
tendrá que ir Claro. a, algunos ¿Alguna ONG auspicios, privada? ONG exacto, ONG privada, privadas y claro. pedir ayuda, pues, porque ya el Ujú, Estado cumplió, ¿no? O ujú. sea, ya la teoría de los derechos adquiridos, no, ahora se aplica la teoría de los derechos cumplidos. Se le dio en su Ujú. momento, se cumplió y punto, y se le quita, ya cumplió el Estado con su parte. Ahora él no quiso Exacto. cumplir con la suya, chao, pues así tiene que ser. Esos son Exactamente, casos profesor. excepcionales, ¿no? Pero Sí. va a suceder, de hecho. No, sí, justamente porque entre libertarios, liberales, hay este debate respecto a ciertas reformas y cómo podemos dejar el estatismo si el mismo Estado promueve un subsidio. Y nosotros, evidentemente, usted lo sabe, profesor, estamos en contra de todo tipo de subsidios. Así es. Evidentemente, si leemos literatura liberal, sabemos de que los liberales, si bien es cierto, no estamos de acuerdo con, digamos, vivir a costas de otros, tampoco podemos dejar morir a la gente. Por lo tanto, hay un libro donde incluso hablan sobre la ética que deberían tener los liberales respecto a la ayuda social. Y qué bueno que mencione esto también para que no sea algo permanente. Es decir, Claro, no es una vez, permanente. una vez que haya un mercado libre, que haya un país rico, que ese es, lo repito, el objetivo final es volver al Perú un país rico de gente que tiene ingresos altos. Evidentemente la ayuda social, la caridad ya no viene por parte del Estado, Ya sino que no, pues viene ya por parte de cumplimos ya. instituciones, Ujú. instituciones privadas. Profesor, respecto a... Hay un tema que también, bueno, es relacionado al tema de educación. Ustedes son un partido de derecha conservadora, pero usted se define como derecha liberal y conservadora, que son dos términos opuestos realmente, ¿no? Liberal quizá en lo Parece, económico, parece, parece. no, no, quizá es liberal en lo económico y conservador en lo social. De repente, podríamos verlo así. No, sí, 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 más o menos, sí. Lo que Ok, pasa es que los valores conservadores son compatibles con los valores liberales en varios ámbitos, ¿no? No solamente en lo muchos cuando económico. escuchan la palabra liberal quizá pueden pensar, y usted ya lo está asumiendo, ¿no? Ideología de género, aborto, matrimonio homosexual, y entiendo yo que ustedes tienen una postura completamente en contra. Creo que respecto al matrimonio, ustedes plantean una liberalización que se encargan instituciones privadas, ¿correcto? ¿O no? Sí, sí, efectivamente, Ok, nosotros no ya. tenemos por qué casar a nadie, eso es un asunto privado, ¿no? Que quede Sobre, claro, es sobre privado. la adopción homoparental, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, con la transferencia de paternidad por parte de privados sin que el Estado se meta o no? Realmente ese asunto, por ejemplo, los matrimonios homoparentales que adoptan niños, eso es bastante delicado. Es decir, eh, si tuviéramos la certeza que esos matrimonios contribuyen al bienestar, y eso no debería decidirlo el gobierno. Eso debería decidirlo, digamos, personas que entiendan bien esta situación. Nosotros lo que estamos en contra es que utilicen a los niños como fin, como medios para su realización personal. Por eso Ujú, ponemos el interés superior del niño por encima el de los padres, porque los niños como son frágiles, no ujú, tienen conciencia completa como lo tienen los adultos sí saben lo que están haciendo, más no los niños. Entonces, ujú, no queremos que esos matrimonios homoparentales utilicen a los niños como su realización personal, sino que los niños sean el centro de todo y que sean ellos los que se realicen porque se entienden que los adultos ya están realizados y no tienen por qué hacer exactamente, experimentos sociales con los niños. En claro, eso claro. queremos dejar bien claro esa posición, ¿no? Correcto, correcto. Y sobre el tema de la educación, se tiene que liberalizar la currícula nacional para que cada padre de familia pueda elegir la educación que quiera. Ojo, muchos pensarán de que porque ustedes son un partido conservador, están en contra de la ideología de género. Y de vuelta, corréjame si me equivoco, no es que ustedes estén en contra de la ideología de género
como tal, sino que están en contra de una imposición a través del Estado. Es decir, si un padre de familia está a favor de la ideología de género y le quiere enseñar eso a su hijo, a través de una currícula privada puede ponerlo en un colegio donde se le enseñe ese estilo, pero no tendría por qué afectar a otros niños. De repente hay niños con padres conservadores que le quieren dar otro tipo de valores y no uno, o sea, una persona no tiene derecho a meterse con los hijos de otros. Tú puedes educar de la mejor forma que quieras a tus hijos, pero no a los hijos de otros. Por eso el Partido de Evolución está en contra de que siga estatizada la currícula. Y dentro del plan de... Que se Ujú. haga política estatal a partir de los preceptos que manda la ideología de género. Genial, genial, profesor. Entonces, a través del plan de educación que tiene el Partido de Evolución, queda claro que es privatizar, liberalizar y la currícula nacional se elimina y pasa a ser una currícula completamente privada. Creo ¿No? que este último tema, porque ya hablamos también hasta de los temas sociales, genial que me haya alcanzado el tiempo para hablar de eso. Creo que este último tema un tema que tampoco le han preguntado, ya para ir finalizando, profesor. Mucho se habla, y nuevamente voy a hablar de todos los temas posibles que, digamos, los liberals de Estados Unidos, que no tienen nada que ver con los liberales de acá, sino que los progres, ya encontré la palabra, mucho Ujú, plantean, ¿no? Es parte de la agenda que tienen internacionalmente, que ujú. es el medio ambiente. ¿Cuál es la estrategia, o no la hay de repente, del partido de llegar a ser gobierno para combatir la supuesta contaminación ambiental que hay? Yo tengo una posición al respecto, ojo, pero Ujú. yo quiero saber qué es lo que piensa el partido al respecto a la contaminación y en la intervención del Estado respecto a la prevención, cuidado del medio ambiente, porque muchos hablan de que las minerías contaminan, de que la tala de árboles y etcétera, etcétera. Eso no le han preguntado, por eso que para eso estoy yo, profesor. Bueno, nuestra estrategia es la privatización, es la entrega de los derechos de propiedad a los responsables de aquellos o sea, recursos económicos de origen natural, porque son escasos, ¿no? Entonces, la estrategia es, mientras más privado sea, mientras que haya un responsable privado por cada recurso natural que se pueda entregar, mejor será, mejor estará protegido la naturaleza, mejor estarán todos los habitantes contra la contaminación, los ruidos, etcétera. Porque cuando no hay responsable, cuando no hay un privado que se haga responsable, vemos las deficiencias en el manejo del uso racional de los recursos naturales, ¿no? El clásico ejemplo de por qué las gallinas, los pollos, el pavo, el cerdo, la vaca abundan y por qué el oso de anteojo, el gallito en las rocas, los delfines andan prácticamente escaseando. Es porque en el primer caso están claramente otorgados los derechos de propiedad, es decir, que hay un privado que lo comercializa, lo industrializa o que simplemente lo contempla. Y en el otro caso es cuando no hay un responsable, sino es el gobierno que en nombre de todos trata de cuidar, racionalizar, proteger, etcétera, y sus evidencias en ese manejo sí son bastante discutibles. Entonces, esa es la estrategia, tratar de hacer que todos seamos propietarios, no en el sentido colectivo, sino si cada uno puede ser dueño de un recurso natural que se pueda otorgar bajo los Claro, principios de que debe ser los derechos defendibles, definibles, ¿no? Y entonces eso marca una posibilidad para que alguien lo pueda cuidar, ¿no? Entonces, eso es la estrategia, hacer privatizable todos los recursos naturales y eliminar todas las leyes que lo impidan para evitar justamente que las mineras contaminen a uno. claro, ¿Y por qué contaminan? Porque no hay un privado que la defienda, porque ahí los claro. recursos están en manos del gobierno. Y si me permite, doy el ejemplo para que la gente pueda entender, o sea, aquí en Lima, las playas, vemos el caso, por ejemplo, de Agua Dulce, que está en Chorrillos, ¿no? Hace 10 años, para la gente más que nada que va a la playa, esto pasaba muy frecuentemente. Mucha gente de mala educación iba, comía, llevaba hasta sus ollas, llevaba los tuppers, iba a Mm. la playa un fin de semana y dejaba todo sucio. La gran pregunta es, ¿por qué en esa playa pública
en esa playa pública hay contaminación, hay suciedad, hay un descuido, y si tú caminas unos metros más al sur, tú te darás cuenta que tienes el Club Regatas. Y en el Club Regatas, que es evidentemente un club privado, tú no vas a encontrar esa suciedad que hay en una playa pública. Entonces, ¿cuál es la diferencia y qué es lo que está tratando de explicar el profesor? De que cuando algo es tuyo lo cuidas mejor. Cuando hay propiedad privada siempre se cuida mejor un recurso. En este caso estamos hablando de la playa, pero lo mismo podemos aplicar a los recursos naturales, la selva, las mineras, etcétera. Cuando se les devuelve el recurso natural que hoy lo tiene el Estado por la Constitución, el Estado es soberano de los recursos naturales, o el Estado y la nación, ¿no? Son soberanos de los recursos naturales que hay debajo del suelo, pero si eso se devolviera, las personas lo cuidarían mucho mejor. Y eso también da un doble beneficio porque también enriquece a las personas que se benefician directamente de los recursos naturales. Dicho sea de Ujú. paso, no hemos hablado de la devolución del subsuelo, que ya en otro programa quizás lo podamos hablar. Y eso es básicamente de lo que se trata, a través de la propiedad privada, cuidar el país entero. Y esa es la filosofía liberal y es lo que está trayendo el partido de evolución. ¿Correcto, profesor? Así es. Bueno, hay un ejemplo también en libros del señor Terry L. Anderson. Él tiene un libro que habla sobre la compatibilidad de la empresa privada en el cuidado del ambiente y de los recursos en el libro que se llama Enviro, en inglés, ¿no? Enviro Capitalist, de capitalistas, pero en inglés, capitalists, con S al Claro, final, sí, sí, sí. que muestran los ejemplos en Estados Unidos, en Ujú. Inglaterra, en Nigeria, de cómo la empresa privada ha sido el aliado natural de los recursos que están, digamos, en manos de los privados, que ha ayudado a reproducir, a cuidar mejor el ambiente. En ese libro de Enviro Capitalist de Terry Anderson. Lo pueden encontrar Sí. en la página de él, que es PERC.org, que Ujú, es Property Rights and Economics Center, ¿no? Que es el Centro de Derechos de Propiedad y Economía ujú, de la ciudad de Montana o del estado de Montana en Estados Unidos, que hacen, ujú. desde el año que yo los conozco, del año 98, vienen haciendo investigaciones y soluciones sobre el tema de pesca, energía, el tema de animales, de bosques. Y en el caso de Latinoamérica tenemos a un amigo, un colega de nosotros de Evolucionarios de Guatemala, también pueden acudir a él, que se llama Jorge Chapas, su red de amigos de la naturaleza, así se llama, Red Rana, así se llama, Ya. redrana.org. .gt de Guatemala, pero es Red Amigos de la Naturaleza. Ahí hay ejemplos diversos sobre cómo Ujú. se puede privatizar y cómo eso contribuye en gran manera a la protección de los recursos animales, vegetales, minerales, etcétera. Y el mismo criterio, dicho sea de paso, se puede aplicar a las empresas estatales que el partido tiene dentro de su plan privatizar. Justamente por Mm, ese, o sea, yo lo que quiero que la gente entienda es de mm, que cuando este principio se aplica siempre a todo el mundo. Cuando algo es de todos, no es de nadie. Y si no es de nadie, nadie lo cuida. Por ende, la propiedad colectiva que plantea el socialismo y todo tipo de ideología estatista siempre fracasa. Porque la razón por la que yo cuido este libro es porque yo sé que es mío y como sé que es mío, yo lo voy a cuidar mejor. Por ende, mm, y yendo al tema de las empresas estatales, si se privatizan, sería igual que en el caso de los colegios y de los hospitales que quiere hacer el Partido de Evolución, es decir, transferencia a el pueblo peruano, no regalárselo a una transnacional, no dárselo a los amigotes del gobierno, sino que ujú, el mismo pueblo peruano a través de acciones pueda acceder, digamos, a estos recursos, tanto los recursos como las empresas nacionales que se tendrían que privatizar para que sean eficientes. Y si no lo son, pues tendrán que quebrar, qué pena, pero no le puede costar mm, plata al Estado peruano y por ende a todos a través de impuestos. Que por cierto, profesor, ujú. hay un tema técnico ahí que tenemos que hablar sobre cómo a 33 millones de peruanos se les puede dar acciones por iguales y eso quizá me lo puede explicar en otro programa. Profesor, de verdad que ha sido un gustazo hablar con usted el día de hoy. Muchas gracias a ti por la oportunidad de conversar y sobre todo de disfrutar de tus buenas preguntas que has hecho. Sí,
Sí, gracias, profe. Me parece que ha sido una buena entrevista, que he preguntado casi de todos los aspectos que se puede haber en Sí, un gobierno. Si hay más, evidentemente espero contar nuevamente con su participación para resolver las dudas del público. Pero eso sería todo por ahora, amigos. Espero verlos y los invito a el canal que tiene el Partido de Evolución tanto en YouTube, tiene su página en Facebook, tiene en Instagram también, lo he visto, también el profesor José Luis Tapia, lo pueden encontrar en Facebook. Y también suscríbanse a mi canal de YouTube, a mi humilde canal de YouTube que recién está creciendo, y también me pueden encontrar en TikTok como Incorrección Política. Muchas gracias, amigos. Los espero en un próximo programa. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. muchas gracias.